Suscríbete a la Panterita. Y este país ya no da más para nuevas noticias. Bueno. Por favor. Ya viene también Denis Caniza. Le estoy viendo ya. Denis Ramón. Sí, Denis Ramón con buen peinado. Buen peinado, Siempre. Denis Ramón. Alta facha. Ya viene el comandante, adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa, prueba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Y Palé, alta gama. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. CCPA, 80 años enseñando inglés. Comes y Par, tu mejor opción. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Denis Caniza? Buenos días, Arturo. Está Víctor. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. José Ariel López está en los estudios. Llegó esta mañana, procedente de Ucrania con las escalas correspondientes. Y estamos hablando en privado, más que en privado, ahí fuera de micrófono y todo el drama que se vive. Jugadores que han fallecido. Le estaba contando un uruguayo. Pane puede ser el apellido. Buscan por último informe, creo que estaba... Y bueno, vamos a contar su experiencia, un compatriota nuestro, de los pocos que hay en Ucrania, porque son pocos en verdad, y vamos a charlar con él. ¿Cómo te va, José? Buen día. Buen día, Arturo, ¿qué tal? Un gusto de estar acá compartiendo contigo, y vamos a relatar un poco lo que vivimos estos días. Yo le dije que me asombra su tranquilidad, Denis Caniza. Realmente. Porque es difícil, después de haber pasado lo que pasó, el retorno a casa y haber sabido que estabas muy cerca de... ¿Se entendió lo que quiero decir? Sí. José, vamos por parte, ¿verdad? Vos te fuiste a Ucrania... De Pena, el jugador uruguayo que regresó, Carlos de Pena, el que estaba en Ucrania. ¿Qué división? Estaba en el Dinamo Kiev. Y después hay otros 3 jugadores que estaban retornando a la tercera división del fútbol de Ucrania. Y se entienda, José, que cuando va a Ucrania es por una cuestión económica de mejoras. A lo mejor es más fácil jugar acá, pero queríamos saber si él, cuando conocía la información del ataque de ruso, tomaban conciencia, o no tomaban conciencia, o se decían, no, esto puede ser más noticia que otra cosa. Arrancamos entonces. Lo tuyo, José, lo van a decir los compañeros en EPI, ¿qué momento estamos en duplex? Me lo van a decir. José, ¿quién te llevó a Ucrania? Contanos, José, y de dónde sos oriundo. Contanos. Sí, yo soy oriundo de la ciudad de Acay. Ahí tengo mis familiares, ahí crecí, ahí fui criado hasta mi mayoría de edad, de ahí salí a buscar nuevos horizontes, como se dice. Y hace un promedio de 8 meses atrás conocí al señor Néstor Servián, profesor, técnico también, que ahora aprovechando también mandarle saludos, está también ya otra vez
en la final ahí en el campeonato que fuimos a jugar con ellos el año pasado. Y a través de él surgió esto, que nos vino una invitación para ir a la tercera división de Ucrania. ¿Y dudaste primero? ¿No dudaste? Yo dije, José, lo siguiente. Yo no digo que sea una aventura, porque el profesional y sabe, Denis Caniza, récord de fútbol paraguayo en selecciones, sabe muy bien el esfuerzo que se hace, lo que se sufre si es así. Y cuando te decís Ucrania, es una mejora, es tu familia, vos decís quiero triunfar. ¿Qué despertó en vos tu ida primero y después todo lo que pasó? Y insisto con esto, no es fácil ir a la tercera división de fútbol de Ucrania. Nada fácil, José. No, la verdad que no fue fácil, y muchas veces cuando no se te da la oportunidad en tu mismo país, ¿verdad? Y yo también que tengo el sueño de ser un futbolista profesional y buscar una mejora por el bien de mi papá, por la familia, obviamente que eso me impulsa a ir a probar nuevos horizontes. ¿Estabas en la reserva de Capiatá vos, José, antes de ir a Ucrania, o en qué club estabas? Sí, en el 2019 yo fiché por Deportivo Capiatá, estaba en la reserva ahí con ellos. Ahí yo ingresé en un club profesional cuando eso. Antes de eso venía jugando solo en Acay, en el torneo interno. Yo estaba jugando por la liga de acá y me iba así por otras ciudades vecinos ahí. Últimamente estaba en Misiones, en una liga muy competitiva también, me fui ahí con ellos, y de Misiones y entré en Deportivo. Un segundo, que usted estamos en contacto con NPI, a los compañeros de NPI también se quieren hacer las preguntas. Estábamos con Diego, estábamos con Néstor Rosato, también estamos con NPI, ahora en duplex a través de la televisión, con José López, procedente de Ucrania. ¿Dónde nos habíamos quedado? Sí, los antecedentes futbolísticos, antes de ir a Ucrania. ¿Hace cuántos meses que vos estabas en Ucrania, José? Y yo llegué ahí el 5 de febrero de este mes, hace poquísimo. Ah, hace poquísimo. Hace poco. ¿Y te tocó ya jugar algún partido o nada en este tiempo? Sí, yo desde que llegué al día siguiente ya me hice las inspecciones médicas, todo bien, y de ahí ya empezamos a practicar con el club. Tuvimos amistosos, sí, ya prácticamente me estaba adaptando. ¿El abrazo con ellos. quién? Con mi papá, ese es mi papá. Queremos hablar con tu papá en duple, Gerardo, con tu papá. ¿El señor es tu papá? Sí, el señor que está en silla de ruedas. Ah, un saludo para él. Y ahí está el abrazo. Todo lo que fue este encuentro habrá sido más que emotivo, José, ¿no? Sí, claro, ese estábamos esperando hace unos días. ¿Te emociona, José? Sí, claro que sí. Yo más pensando en él, más me sentía otra vez impotente, digamos, muchas veces no poder salir de allá. Juan Carlos y Carolina, si quieren una pregunta, que ustedes dispongan, por favor, con José López. Ahí tenemos imágenes, cuando ustedes quieran, con José López, que nos acompaña en el legado de Ucrania, para los compañeros en NPI, con gusto. Muchísimas gracias, don nosotros, Arturo. nos van a decir si podemos hacer un duple, seguimos nosotros acá. Sí, muchas gracias, don Arturo. Fuimos testigos del momento de ese reencuentro en el aeropuerto y realmente fue muy emotivo, y acá estábamos todos muy pendientes de la llegada de nuestro compatriota. Simplemente seguir escuchando la señal de ustedes, seguimos nosotros escuchando esta conversación íntegramente, estamos tomando la señal, don Arturo. Gracias, Carolina, y gracias a Juan Carlos, también a los compañeros de NPI. ¿Esto qué significó en imagen? Le decimos a la audiencia. La señora es, contanos, José, que está en imagen. José, por favor. Mi abuela sería mi mamá prácticamente. ¿Tu mamá? Claro, se entiende. Abuela, mamá. Sí, exactamente. Mamá, abuela. Sí. ¿Y qué te decía? ¿Y se puede saber qué te decía al oído o no? ¿O era el llanto? Sí, me dijo decía... que lo que estoy llorando ahora es por la felicidad, porque por la preocupación ya lloré mucho, me dijo. Ahí está. Está Carmelo López, tu papá. Carmelo, ¿cómo te va? Muy bien, Arturo. ¿Cómo andás? Estamos con tu hijo. Súper bien. Estamos con tu hijo, Carmelo. Estamos con tu hijo. Ah, qué bien, qué bien. Está bien, me alegra escucharle. Nos decía José que siempre nos seguía, especialmente en Telefuturo, con Óscar. Así que mi cariño para vos, Carmelo. Y acá estamos con tu hijo, ya retornando y muy feliz. Sí, igual que nosotros. Y siempre veo
en Canal 4 con Oca. Sí, señor. Y con Sandy también. Sí, con siempre Sandy. discutiendo y eso. Acá te va a saludar, aunque ya se saludaron con ser tu hijo, Carmelo. Dale. A ver, va, Mateco. Tranquilo, a ver, ¿cómo es la tuya? El padre que hay por la dirección de país nosotros pero acá hay una tarjeta y se lo han hecho. Oye, el tema, sí, angaité, vamos a hacer angaité. Bueno, Carmelo, lo de tu hijo, contanos cómo vos viviste todo esto, el drama, indudablemente en Ucrania. Nadie quiere este tipo de acontecimientos, pero está. ¿Cómo te comunicabas, Carmelo, a cada cuánto con José, tu hijo y la familia? Sí, vamos cuatro veces al día me mandaron audio y así nomás. Mandando Y audio. siempre me decía que estaba bien, decía que yo siempre me decía que estaba bien, no te preocupes, papá, eso y aquello. Y así me mantenía también. Bueno, y yo me ponía contento porque escucharte así con nadie, no él sí que no bajoneaba ni nada por el estilo. Vos sabés, Carmelo, que le dije a José, compañero, que es una persona tranquila. Porque eso mucho depende, Carmelo, la angustia, la desesperación, para asumir lo que estaba pasando en Croacia, Carmelo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y eso es lo que nos transmitía a nosotros también, ¿verdad? Y él... La fuerza y así nos manteníamos. Y él... me mandaba audio y siempre me decía que estaba bien. Y él desde chiquito... Y nunca nos bajaba la guardia, es el principal... ¿Cómo decirte? Primer esfuerzo de... Carmelo, ¿y desde chiquitito pues fue así, José, tranquilo o no? Cuando era más chiquitito, era más cabezudo. Bueno, pues eso es así nomás, Carmelo. Ahora no le vayan a reprochar. Yo soy estaba entre dos y cuánto está, dos chiquitos. ¿Escuchaste, José? Bueno, Carmelo, saludos del aire, Carmelo, seguimos con tu hijo y bueno, un abrazo desde el aire a toda la familia, Carmelo. Mandale a Oca saludos de parte mío. Le digo, Carmelo, a Oca que te está escuchando la radio, a Santi también. Chao, Carmelo, saludos a la familia. Dale, muchas gracias a todos, suerte para usted también. Gracias, Carmelo López. Bueno, acá lo tenemos. Perdón por la interrupción. Estamos con... Sí, nos habíamos quedado en que llegaste el 5 de febrero y en menos de un mes tuviste que volver a abandonar Ucrania. ¿Y en qué momento, José, se dan cuenta que la cosa de verdad pintaba fea? ¿Cuántos días después de tu llegada, después de haber jugado cuántos partidos, te das cuenta que no era lo más recomendable permanecer en Ucrania? Sí, justamente el sábado último que jugamos un amistoso, salió todo bien, estuvimos ahí charlando con el directivo, nos despedimos bien, yo me fui a mi hotel, me pegó un descanso ahí y en eso me llamó él, me dijo, voy a ir junto a vos, prepárate, vamos a hablar, me dijo. Y llegó ahí, me comentó la situación, mira, la situación acá no está bien y el club también está indeciso en qué podría pasar y por tu integridad preferimos que si hay la posibilidad que regrese y continúe tu carrera en tu país nomás, me dijo. Sí. ¿Cómo es el trato en Ucrania? ¿Son como nosotros, más comunicativos, más directos, menos charla? ¿O cómo son? Independientemente del traductor que vos tenés, y así se comunicaba cuando no había un intérprete. ¿Cómo es eso, José? Contanos. Mirá que a nosotros nos gusta hablar mucho, ¿eh? Sí. No, y la verdad que no son muy expresivos, ellos son así cortantes, fríos, digamos. Nosotros muchas veces le buscamos lado para poder salir bien de una persona, pero ellos directo te dicen las cosas. Sí, y más yo que no entendía el idioma de ellos, entonces directo en el traductor me ponía, mira, esta es la situación y vete vos prácticamente, ¿entendés? ¿Así fue? Sí, pero en el sentido de que yo ya vea qué podría hacer, pero ellos tampoco me abandonaron en ningún momento. Mira la imagen ahí, ¿qué te da eso y qué despiertan otra vez en NPI con ella, la señora, tu abuela?
Sí, la señora es mi abuela. Esa, mi señora. Ahí está. ¿Qué despiertan vos? ¿Qué generan vos? ¿Cuántos hermanos son, José? Perdón por mezclar, pero tenemos la imagen de NPI en el aeropuerto. ¿Cuántos son ustedes, José Ariel? Yo soy hijo único. Mi papá sufrió un accidente cuando mi mamá estaba embarazada de 3 meses para mí. Sí. Ahí está la señora abrazándote. Sí. Ahí está. Esos son momentos inolvidables, José. Sí, es un momento inolvidable, sinceramente, que va a quedar grabado en mí para la vida. ¿Verdad que es cierto? Sí. Porque ahí no se desprende tu mamá abuela de vos, ¿eh? Sí, ella me dice ella me quiere más a mí que a su propio hijo, díselo, porque por las situaciones que ya pasamos, por todo eso, estoy muy agradecido con ella, por siempre apoyarme también en todo. Y él es nuestra mamá guazú ahí en casa. ¿Y qué te preguntaba? ¿Vos llegaste a hablar con tu mamá abuela? ¿O más con tu papá? Más con mi papá. Ella no la emoción no le permitía. Y muchas veces ella no quiere luego saber de celular y eso no tiene luego. Entonces yo a mi papá nomás le decía, decirle a abuela que estoy bien. ¿Y qué es lo que más tu abuela te preguntaba, tu abuela mamá? ¿Qué es lo que te decía ella? No, y todo momento también le preguntaba a mi papá si ahí está el abrazo con don Carmelo. qué tal todo, si iba a haber la posibilidad de que salga ya, esas cosas también. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque en tu vida, en tu forma de pensar y ser como un jugador, no estaba en tu cabeza lo que iba a pasar en Ucrania, la invasión rusa, la emoción del aeropuerto, escribir. Esto no se programa, José. No. Esto no estaba programado, ni te ibas a imaginar lo que iba a pasar, José. No. Esto no se puede programar, imposible. Imposible. Y llegaba la noche y después lo futbolístico. ¿Qué pasa por la diferencia horaria, por ejemplo? ¿Vos podías dormir? ¿Con quién estabas en el hotel? ¿Cómo hacía? La soledad de un paraguayo compatriota en Ucrania, con la invasión. ¿Qué venía en tu mente? Vos en un momento dijiste, disculpame por la pregunta que te voy a hacer. Si me toca, me toca. Sí. ¿Llegaste a pensar? Sí, claro, porque la situación en la cual ya estábamos era crítico y más sabiendo que ya no había salida. Buscábamos medios para salir y ya prácticamente no. Acá estaba que teníamos la información de que López, no es López, que estaba con él, que fue a Turquía. Jorge Rojas. Que Jorge Rojas estaba, Jorge Rojas ya se había ido, ¿verdad? Sí. Él salió. ¿Y vos estabas solo? Yo estaba solo, o sea que en donde estábamos en el hotel estaba otro futbolista también, pero de africano. ¿Y en el hotel estaba a cargo del club? Sí. ¿Incluía que hospedaje, desayuno, almuerzo, cena? Sí. ¿La soledad contigo? Sí, eso sí. ¿Te hiciste algún amigo? Es difícil, como decía Víctor, tu presencia en Ucrania, un país desconocido, idioma desconocido. Vos tenés que comprender a la gente fría, habla poco. La señora del hotel te había ayudado. Sí. Ese le dijo, váyase, ese que vino viaje por tierra que vos contaste. Sí. Pero en el hotel, ¿cómo hacías vos? No, ¿Qué comías? ¿Cuál era la comida que a vos te daban? En el hotel no hablaba prácticamente. Vos te bajabas a almorzar y ya te subí otra vez a y tu que la comida habitación. es esa, ¿qué comías vos? ¿Habían comida que vos no habías comido antes, por ejemplo? Sí, ahí tienen ahí sus comidas que tiene eso. Déjame preguntarte, ¿vos bife con huevo no comías, por ejemplo? Sí. ¿Comía? Sí. ¿O vos le pedías? No, ahí no. Carne, por ejemplo, ellos ahí no, prácticamente no. Carne no. Pollo, sí. ¿Y dónde vos comías un bife con huevo, por ejemplo? Y prácticamente no allá. ¿Y guiso? ¿Y qué es lo que comías? Guiso sí, ellos... ¿Qué comías vos en Ucrania? Pero no debe ser el mismo guiso que acá, obviamente. Es algo totalmente distinto. La pregunta es bien seria. La pregunta es, no solamente cambia claro, lo que comes, tu alimentación, todo cambia. Y está solo en la soledad de Ucrania y la señora del hotel le sube y baja. ¿Más no te decía? No. Más no me decía. No, es que decía que estar sentado te iba a compartir. No, eso come y come. No. Ellos, o sea que me preguntan ellos qué voy a comer, pero vos cuando no conocés la comida de ellos, vos le pedí otra vez lo que vos conocés. Entonces yo prácticamente todos los días... Y la papa sí, papa había. Sí, eso sí. Sí. ¿Y llegaste a probar clichique de papa? No. ¿Con ese nombre no? No. ¿Y la papa? La papa sí. ¿Mucha papa? Sí, papa. Puré de papa ahí acompañaba la comida.
¿Qué pasa? No, muy bien. No, quería preguntarle... Denis Caniza. Si en tu cuarto, en tu habitación, veía los canales de televisión de Ucrania y ahí pasaban, no sé, noticias de la guerra. Y eso también yo traté de evitar, digamos, de ver muchas noticias porque te desesperaba más, porque yo noté eso en mi compañero que estaba ahí. Él pasaba mirando noticias y él estaba momentos desesperado ahí, no sabía qué hacer, venía, iba. Entonces yo trataba de no ver la noticia, entonces traté de mantener la calma en todo momento nomás ya. Perdón, tenemos 11:50 en duple y después retomamos con Diego y Ernesto, me dice Rodrigo Casián, así que hacemos una breve pausa, no le queremos robar mucho tiempo tampoco a José. Me dicen que estamos cortando esta parte, compañero NPI, después retomamos, ¿así? Genial, Arturo, genial, muchas gracias a todo el equipo allí, con José, bienvenido, por cierto, nuevamente a Paraguay. Estuvimos así con... Vamos a la pausa, gracias Carolina, gracias a Juan Carlos, vamos a la pausa y volvemos. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Pichupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria, puede ser propietario de un lote y mismo con mínimos requisitos. Financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Ionix y Ionix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellana Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. José Ariel López en los estudios de, si la audiencia quiere consultar con José Ariel, háganlo con el debido respeto. A lo mejor, como dice Denis, le preguntaban en el hotel que veía, claro, televisión. Si quieren hacerlo con gusto, a la audiencia C18-4800. Estamos con la comida, 700. Y un número más, un número menos, pillamos. ¿Qué número tenemos? 618-4700. 618-4700. 800 es de Urbana. 618-4700. ¿Mediocampista, Denis? Mediocampista, volante. Sí, le pregunté si era volante central o jugaba por los costados también. Sí, volante central. Tipo el 8, 10, así. Últimamente más hacía volante central, pero sí, sin problema, por fuera, sin problema. Sí. Cuando te dijeron la señora del hotel, se puede ir, y venían mujeres en el ómnibus, que fue a Bulgaria, ¿verdad? Perdón, a Rumania. Hablamos contigo, José, y después entendí. Los varones se quedaban y las mujeres salían. Sí. Después entendí. Y en el momento cuando dice José, eran no sé cuántas personas estaban en el ómnibus. Y 25 a 30. 25, 30, y las mujeres, eran porque a los hombres no podían salir, las mujeres sí, ¿verdad? Sí, eso me dijo el señor directivo del club, que yo no voy a poder salir porque tengo que cumplir el militar obligatorio. Por eso, y yo entendí, y después fui comprendiendo por qué mujeres y niños, ¿verdad? Sí. Y no varones. Buenos días. Hola. ¿Cortó? 618-4700. Hola. Arturo, ¿cómo estás? Bien. ¿Podría hablar un poco ahí con tu entrevistado? José López, sí, cómo no, nos acompaña José. Te escucha, José. José, ¿cómo te va? Francisco Albuena te saluda. Qué placer tenerte querido compatriota acá en nuestro país. Estoy escuchando, ya me siento emocionado, será. Que pucha, vos sabés que yo soy una persona que me informo muchísimo y estoy viendo realmente
está realmente algo que no se puede uno imaginar que tenga que suceder en este siglo. Quería preguntarte algo, ¿es cierto esto? Porque estoy viendo la última información que están pasando ahí por los canales, que los ucranianos dicen que van a defender hasta lo último. Ellos están demostrando al mundo la heroicidad de ese pueblo, le están demostrando una lección cómo quieren a su país. ¿Es cierto eso, José? Sí, buen día, Francisco. Sí, así mismo, los ucranianos no temen a nada, por más que ellos ya están conscientes de que no pueden resistir tanto también contra Rusia, pero ellos no van a retroceder a eso. José, un placer, y que siga José, no retrocedas en eso que vos abrazás mucho, que es el fútbol. Es un deporte muy sano, y adelante. Yo te deseo mucha suerte y gracias, Arturo. No, por favor, C18 4700, el señor llamaba y preguntaba el tema del defender la patria como debe ser, y estamos hablando de la salida, C18 4700 para hablar con José. Seguíamos todos los de José, esa es la verdad. Me parecía que formaba parte de José de nuestra familia. Estábamos muy preocupados. Un compatriota afuera, hola, se cortó, un compatriota afuera, y vos sabías la expectativa que estaba creando tu presencia. ¿Te decían a vos o vos te imaginabas, José? Y la verdad que no imaginaba que iba a ser así la expectativa, pero después, cuando estuve ya en tierra romana, ya me pude descansar y me pude imaginar lo que pasé. Y cuando te dijo la señora al hotel se puede ir, te dijo la señora, un segundo, hola. Qué suerte, ya estabas en tu casa, Gerard, pero ¿qué se siente de repente vos ver la gente de allá de Ucrania defender su patria, como dijo bien el señor y volver acá y ver que acá nosotros no hacemos nada en contra de estos políticos de mierda? Sí, así mismo, y la verdad que para mí todo esto es un sueño todavía, sinceramente. Por eso te estaba diciendo, inimaginable, vos que ibas a encontrarte con esto, con el peligro de tu vida, tu familia desesperada. Acá todo era José. ¿Recibía cuántas llamadas por día recibía vos, José, de todos los medios, no? Sí, de todos los medios, muchísimo, preguntándote cómo, de qué manera, y el Señor te decía cómo y de qué manera defienden su patria. Cuando vos te dice José, que salgas del hotel, la señora, ¿cómo se dirige a vos la señora del hotel? ¿Era la conserje? ¿Era una empleada más, con el perdón del término, sin ser peyorativo? ¿Cómo te dice puede irse, y vos cómo coordinás con ese único para llegar a Rumania? Sí, ella en ese día viernes, o sea, yo sinceramente en el transcurso de la semana ya le preguntaba, insistía en querer salir, si no había medio, vía terrestre, y ella me decía no hay caso. El señor Boris, que es el directivo del club, también me dijo no hay forma. ¿El Boris es el presidente, un coordinador? El director general del club. ¿Pero tiene dueño el club? Y no sé si tiene el... ¿Vos nunca le conociste al presidente del club? Sí, estaba en el entrenamiento. Sí. Y cuando vos le decías al coordinador me quiero ir, ¿qué te decía? No hay caso. Sí, el coordinador lo que me dijo. Un segundo, pero después la señora le dice puede irse del hotel. Hola. Comandante. Sí. La asociación no podría hacer una excepción con este compatriota y que juegue en algún club para que no se quede fuera todo este año. ¿Escuchás lo que dice? Que sí. Bueno, pero sí, el libro está cerrado. Para primera, pero en las otras divisiones en otra categoría, sin problema. Puede jugar. Y que la señora cuando te dice, ¿qué te dice, José? Contanos otra parte la parte humana, fuera de lo profesional, porque tuviste poco tiempo en Ucrania. Sí. Cuando la señora te dice a vos, puede irse, ¿qué hace vos? ¿Por qué te dijo eso? No, como el día miércoles yo me bajé con mi maleta y todo en mano en el restaurante junto a ella, diciéndole me quiero ir yo, pero ya sabía que los aeropuertos ya estaban cerrados, y ahí me dijo ella, no, tranquilízate, no vas a poder salir, vas a salir al pedo prácticamente. Ahora me dijo la señora, calmate y vamos a ver qué hacemos, y de ahí yo insistí en querer salir, y el viernes a la mañana temprano yo ya le envié también otra vez mensaje
¿qué tal? ¿Qué novedades hay? ¿Hay posibilidad de salir o no? Y ahí ella me dijo, ahora voy a mandarle un mensaje. ¿Señora grande era? Sí, la señora cocinera del hotel. A la que solamente a ella vos le veías. Sí. Ella la única que estaba ahí, mostrador, por usar un término. Sí. Es decir, tiraba al córner y cabeceaba. ¿Se entendió lo que te digo? Así mismo. Ella es la encargada absoluta. Sí, ella era. ¿No había más? No. Vos la única persona que te conociste. ¿Y qué nombre tenía? Ira. ¿Quién? Ira. Y vos le decías, Ira, quiero irme, Ira, quiero salir. Sí, y después ella me dijo justamente eso, yo sentí mucho lo que pasó y te sentí como mi hijo, me dijo, sinceramente. ¿Y vos qué le dijiste? ¿Y cómo fue la despedida con la señora Ira? ¿El ómnibus estaba afuera o cómo fue? Tal vez imposible. ¿Cómo te moviste vos, te vino a buscar al hotel? El directivo del club ese día viernes me llevó en su departamento, me cambió de hotel, me llevó en su departamento. ¿Y vos te despediste ya de Ira? No, con Ira nosotros teníamos en contacto en el hotel desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde nomás. Después ella ya se iba a su casa. Pero siempre la misma Ira. Sí, siempre. ¿Es la única que atendía? Ella era... ¿Y la cena cómo hacía? Y teníamos que bajar ya antes de las 5 a recoger nuestra cena o cenar ya también ahí. ¿A las 5 cenaban? Sí, así mismo. ¿Y no había desayuno? Sí, desayuno a las 9. ¿Y después almuerzo y cena? Sí, almuerzo la mayoría de las veces hacemos prácticamente a las 2. ¿Y vos con quién almorzabas? ¿Solo? Solo, sí. Qué difícil. Y vos te hablabas un mismo, porque así, la angustia, la desesperación. Así mismo. ¿Verdad? Así mismo. Ahí están Diego Rubini y Ernesto Rosato. Vamos a ver si podemos hacer el duple con NPI. Vamos a ver, están ahí hablando. Perdón, entonces estamos en la cena a las 5. Sí. Y después te dice el señor, ¿quién te dice? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va, Ernesto? Por momentos dolorosa que tuvo en Ucrania, ¿no? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Arturo, ¿cómo están todos por ahí? Bien, saludos para Ernesto, para Diego. Estamos contando del desayuno, almuerzo y la cena a las 5. Si quieren participar, con gusto. Estamos hablando ya, estamos con EPI, antes y fútbol a lo grande. Son los compañeros Diego y Ernesto. El que está es el más flaquito, mi hijo José. Flaquito, ya lo dijo todo. Ya lo dijo todo. Hace así. ¿Qué tal, José? Su amigo del alma, Ernesto Rosato. Estábamos con la cena y a las 5 ya cenaban Diego y Ernesto. Contarle a la gente en EPI, José, que a las 5 ya cenaban. Vos solo. Sí. Vos no almorzabas, ni desayunabas, ni cenabas con nadie. No, solo. Solo. Está contando Diego Ernesto que un día antes de tomar la partida a Rumania, vos te vas a la casa de quién, José? En el departamento del señor Boris, que es el directivo del club. Bueno, y de ahí te busca el ómnibus. Él me sacó de su departamento en su vehículo y me trajo hasta un punto de donde partíamos en el bus. ¿Tenés idea de dónde proviene el bus? O sea, ¿a través de quién se consiguió? ¿Si a través del club, a través de la gente del hotel, de alguna embajada? ¿Tenés idea cómo sucedió eso o vos te subiste directo y fuiste allí con ellos? Sí, justamente me comentó la señora que era su amigo el que estaba organizando ese viaje para sacarle a la señora, a la mujer, y que iba a hablar con él para que me haga un espacio para salir con ellos. ¿Rumania? Para Rumania. ¿Y vos con quién te sentaste al lado? Solo. ¿Hasta ahí solo, veo? Sí. ¿Y vos no entendías lo que hablaban? No, nada. ¿Y vos no te percataste si en el ómnibus, Denis, Víctor, el niño Jorge, Ernesto y Diego se referían a vos? Pudieron haber dicho, ¿y este quién es? Sí. ¿Y este muchacho de dónde salió? Porque eran pocos varones, ¿verdad? No, todas mujeres. No, solamente vos, había otro varón. Y el chofer y el amigo de la señora que era su acompañante. El que organizaba. Además, si los varones no podían salir, solamente las mujeres salían por protección. Sí. Que se vayan, que se queden los varones. Así y vos mismo. te pensaste, ¿qué están diciendo de mí? Sí, al subirme y ver el resto, todas mujeres, o sea que no podía explicar eso, sinceramente, y seguramente ellos también. Pero esta persona en ningún momento en el viaje a Rumania se referían a vos, te llegaron a preguntar algo. No, eso no. El amigo de la señora fue muy amigable a mí ya también y fue muy. Pero les presentó, él es un jugador paraguayo que está en el ómnibus, no hubo eso. No, eso no hubo. ¿Y cómo vos sabés que no hubo? ¿Y si él va en Ucrania? Capaz no entendiste nomás. No, y porque me dijo, acá te vas a ir vos, y de ahí no he visto que él... Bueno, ¿y cuánto tiempo fue José hasta Ucrania, hasta Rumania?
y salimos a las 10 de la mañana y a las 18 pasamos. ¿Cuántas horas? 8 horas. Sí. ¿Y cómo vos viviste las 8 horas? ¿Es terrible ese? Sí. Te vas a Rumania y a ver qué pasa. Sí, y la verdad que era un viaje indesierto porque no sabía con qué podés vos encontrarte por el camino prácticamente. Ese pensamiento inclusive me pasó. ¿Qué cosa te pasó? No, y qué podrías encontrarte vos más adelante por el trayecto. Y llegaron a parar. ¿Cierto temor o no? En ese viaje, ¿dónde va a terminar? ¿Tenías temor o no? ¿O ya estaba más tranquilo? Y a la vez un poco y a la vez también... ¿Y la temperatura? ¿Qué temperatura? Frío. ¿Cuánto? 2 grados. ¿Y te llegaron a parar el ómnibus alguna vez en esas 8 horas? Y en esos 3 horas de viaje nos quedamos en una estación para que almuercen. ¿Y vos? ¿Qué hacías ahí? Sí, me bajé ¿Solito? ¿Con el señor? Baño y después ya en el colectivo ya otra vez. Bueno, Diego, Ernesto, ustedes compañeros, para no absorber todos nosotros, porque creo que son 5 minutos finales en dupla y queremos agradecer muchísimo a José Ariel López que viene de Ucrania. Ernesto, Diego, les escucha José. Dieguito tiene una pregunta primero, después... Sí. Una consulta, José. Lo escuché a tu padre en la previa a tu retorno a la capital y habías mencionado, o tu papá en este caso, que tu espejo es Richard Ortiz, que en algún momento dado te gustaría ser como Richard en lo futbolístico, te encanta, es un espejo que tenés a futuro, ¿es así, José? Sí, así mismo, siempre sigo mucho el fútbol paraguayo también y sí, me gusta mucho, y más porque es zurdo también y... Está muy bien. Sí. Ernesto. José, quiero llevarte 2 preguntas en una por lo emocional, porque me imagino que el miedo y la angustia ocuparon un papel muy importante en tu mente. Vos sos un ser muy creyente. ¿Hablaste con Dios de alguna manera literal, como a veces lo hacemos cuando estamos en una situación de angustia? ¿Cómo pasaste esos momentos? ¿Te encomendaste a Él? Porque vos decías que vos salir desde ahí, del hotel, ese viaje no sabías que te iba a pasar. Sí, así mismo, sí, todo momento fue eso lo que me mantuvo fuerte, la oración y la oración de todos los que me estaban apoyando también. Sí, todo momento yo mantuve eso. Es la fe a veces lo que te sacan de situaciones como esta, ¿no? Extremas. Así mismo, así mismo. Yo digo que todo esto es un milagro porque por el camino, al llegar a la frontera, veía vehículos como aproximadamente 1 kilómetro de cola y sin poder salir, y nosotros salimos de la fila y en el otro carril nosotros continuamos nuestro viaje, llegamos al punto de los controles y como si nada nos hicieron pasar. Impresionante era. Y sabe que Ernesto, Diego, le estaba diciendo, la soledad física está, Ernesto y Diego, hay gente que estaba en el ómnibus, pero uno como que se siente solo a ver qué pasa. Ahí no hay auxilio, José, ¿no? Es difícil decirle al vecino, al que está ahí en el ómnibus, sabe que estoy sintiendo esto, ¿verdad? Así mismo, así mismo. ¿Y ganas de llorar tuviste? Y sí, a la ¿lloraba vez, por sí. dentro? Claro, sí. Muy difícil, ¿no? Muy difícil es la situación y más en el cual me encontraba y a la vez sabiendo que está solo. ¿Y cuando llegué a Rumania? Y ahí sí ya pude estar un poco más contento porque también ya me contacté con la embajada de la Argentina que estaba en Rumania y ellos ya me estaban esperando en un punto, entonces yo ya me sentía un poco más tranquilo. ¿Y cuando te despediste, cómo te despediste de la gente o solo sientes así, chau y me voy? No, la señora me abrazó ahí, me dijo lo que me dijo, pero no entendía, pero después me dijo que yo, para mí vos sos un hijo y quiero que llegue. ¿La misma señora del hotel? La misma señora del hotel. Ernesto, Diego, la misma señora del hotel fue la que le veía todos los días la cara a José, porque no había otra persona en el hotel que no sea ella, José, ¿verdad? Así mismo. Y es la misma persona que te dijo eso. Sí. Bueno, estamos cerrando, Ernesto, Diego, si quieren agregar algo más, perdón, pues esta charla comenzó sin media para no ser reiterativo. Nosotros con la pregunta, Ernesto, Diego, ustedes. Claro, José, preguntarte tus características, dijiste que sos zurdo, a partir de ahora tu futuro, qué vas a hacer, José. Comentanos un poquito de vos en lo futbolístico para que la gente te pueda conocer. Sí, y ahora lo primero, compartir un poco con la familia y de ahí en más ver otra vez
en meterme en el fútbol. Es lo que siempre me gustó y siempre estoy insistiendo, y yo creo que vamos a seguir con esto, y ojalá encuentre algunas propuestas por ahí para empezar a emprender otra vez un camino para llegar a la hacia la atracción. Sí. Porque el libro de pase está abierto, José. Ernesto, cerramos, Diego. Solamente, Ustedes... Arturo, para cerrar de mi parte, decirle que esto que le pasó, lo que dice José, que fue un milagro, yo que estoy seguro que fue un milagro y que lo mejor está por venir, lo tiene que creer. Sí, así mismo. Yo digo que no hay mal que por bien no venga. Chao, Ernesto, chao, Diego. Chao, Arturo. Adiós, a los compañeros. Papá me hubiera dicho Diego. Chao, papá me o no. Digo, pues. Bueno, para no robarle mucho tiempo, Rumania, y después ojalá va a ser José el Ucraniano, el apodo. ¿Verdad que es cierto? Sí, toca el ucraniano, pone el ucraniano, pasa el ucraniano, marca el ucraniano. Después de Rumania, ¿qué pasó? Y ahí me dejaron ellos en una ciudad, Constancia se llamaba, y ahí ya me estaba esperando el chofer de la embajada de Argentina, y me llevaron a un hotel que ya estaba. ¿A cargo de quién el pago? El pago hizo de la Cancillería acá de Paraguay, sí. Entonces hay reconocimiento a la Cancillería sí, paraguaya, eso sí. A los hermanos argentinos. Acá hay un reconocimiento muy especial, José. Sí, así mismo. Con la gente de la Cancillería, desde el primer momento me mandaban mensajes cada momento apoyándome también. Estoy muy agradecido con ellos, sinceramente, y el señor Juan Mongelós, que es de la Embajada de Suiza, que está a cargo de Ucrania, él lo que fue desde el primer momento que se contactó conmigo, y de ahí sufrió todo esto, que ya se contactaron también conmigo. Déjame preguntarte la intimidad de la economía. ¿Cómo hiciste con la plata, Hugo? ¿O qué caso que vos tenés que correr por tu propia cuenta? Sí, y yo tenía un tío que me ayudó con esto, con mi viaje. No, y allá, ¿cómo hacía con el pago? A lo mejor cosa esa que vos querías, que no contemplaba, ¿o no tuviste mucho gasto al salir? Y no, sinceramente no. ¿Necesitaba dinero? No necesitaba dinero, no necesitaba. Eso era lo bueno ahí. ¿Verdad? Sí, exactamente. Tampoco llegaste a cobrar salario del club en ese mes que estuviste, ¿verdad? No llegaste a tener... Nada. ¿Y lo que cubrieron es tu estadía? Sí, el hotel. Ahí todo bien. Ellos me venían a buscar, me llevaban a la práctica, me traían en el hotel y... ¿El bombardeo sentías vos? El primer día estando ahí en el desayuno sentimos algo ahí, pero nada más. Y ese camino de Odessa hasta Constanza, hasta cruzar la frontera en realidad, lo que veías en los alrededores era normal, todo, veías militares, algún lugar que ya se notaba complicado, o cómo fue ese camino de salida, por así decirlo. Y en algunas que otras partes habían en unas estaciones así, en militares, así, pero no se sentía mucho temor, digamos, yo más pensando que quería nomás ya, yo sinceramente en todo el viaje lo único que ella quería es cruzar la frontera para salir del peligro prácticamente. Y ahí, como decías, le dejaron pasar, no es que hubo control, migraciones, nada de nada, pasaron... Hubo controles, pero como te digo, fue todo rápido, no es que armaron problemas ni nada. ¿Esa gente en el ómnibus, vos sentiste que lloraba? No. Esa gente se las guardaba. Se la guardaba. No, esa parte, y volvemos a retrotraernos, que se vaya José López, nuestro compatriota, la señora del hotel, el chofer, y vos estás sintiendo, hay que tener carácter muy fuerte ahí, ¿verdad? Sí, así mismo. Porque está abandonando a la familia, la gente que la acompañaba. Sí. José queriendo volver a su patria, las señoras yendo a Rumania, ¿verdad? Y se quedaban ahí esas señoras. Ellos pasaron al otro país de Rumania, que estaba pegado a Rumania. No tengo a mano como el nombre del país. No, el club, perdón, Enrique, el club no te dio el viático, le preguntamos nosotros, ¿verdad? Vos no tocaste, el club no te dio dinero ahora. No. Todo lo que vos te manejaste era con tu dinero. No. ¿Tu tío decías? No, pero su dinero, no importa. Claro, tu dinero, sí. No, el dinero, el club no le dijo, te va y te damos esta plata, ¿verdad? Para la vuelta, no. No. ¿Y vos viste algún dinero al entrar por parte del club ucraniano? No. Esa es la realidad. Sí, no llegó a cobrar eso. No. Pero te dieron el hospedaje y el traslado para ir, por ejemplo, a las prácticas antes de que todo surja. Sí. ¿Y el africano qué? ¿Vos tenías un africano? Sí, de Ghana era.
¿Y qué dijo el africano? ¿Dónde se quedó el africano? Se quedó ahí con el director, ahí. ¿Vos no llegaste a hablar con el africano? Todavía. ¿Y tenés el nombre del africano? Sí. ¿Y te quedaste para comunicar después con el africano? Sí, o sea, sí, le voy a escribir, ahora que claro, voy a estar un poco más tranquilo, le voy a mandar algún mensaje a ver qué dice. ¿Él era el único extranjero o había otros en tu equipo? Él era el único. Lo demás ya no quedaban luego en las pruebas y ya se iban ya luego otra vez. Y bueno, José Ariel, gracias por tu presencia. A las 11:30 se acercó con nosotros. Gracias a tu saluda a tu mamá, abuela. Sí. Por favor, a tu papá, a toda la familia. Hay gente que le está esperando. Ahora, ¿qué van a comer ahora, José? Y estamos preparando ahí un asadito para compartir. ¿Y de dónde acá? ¿En dónde van a ir a comer? En Lambaré. En Lambaré con sí. José. Sí. Tiene carácter, José. Muy bien, muy bien. Pero, ¿verdad, Denis Caniza? Excelente. Y en el fútbol puede ser así, con temperamento y con fuerza. Sí, aparte que a mí me gustan los zurdos en la media cancha y realmente lo veo en cualquier momento en un club. Aquí en la intermedia puede jugar, está bien peligro de pase en la intermedia y en otra categoría también. Totalmente, tiene agallas, tiene todo para triunfar. ¿Verdad? Sí. Y lo mejor para vos, José, te repito, saludo a la familia. Si quieres agregar algo más, decía Néstor Rosato, el milagro, Dios, hay muchas cosas en la mente de uno. Y vos, lo que sentiste es muy difícil se pueda transferir, porque lo que vos sentiste son cosas propias. Sí. Muy difícil que alguien pueda transferir el sentimiento. El sentimiento y la emoción no se transfieren. Vos podés demostrar algo, pero íntimamente es otra cosa. Y habrás pasado mal y hoy estás acá en tu país, y bueno, es una bendición. Así mismo. No, y muchas veces vos no podés demostrar lo que estás sintiendo por dentro, por la tranquilidad de tus familiares mismos que están preocupados por vos. Y entonces, y cuando te fuiste, Ucrania, sentiste mucha pena seguramente. El país comienza a destruirse, ¿verdad? Sí. Ahora has visto edificios caídos, gente desesperada, corriendo. Desastre está ahí ahora la situación. Bueno, José, ¿qué más quisieras agregar? Muchísimas gracias por tu tiempo, la producción de Gerardo de imitarte, te dijimos que te llame y trompimos un poco la aspirinola, como se dice, para tenerte cerca, para sentir lo que sentís y transmitirle al público lo que pasaste. Fue terrible, ¿no? Fue terrible, sinceramente, fue terrible. ¿Y la noche que dormías? Fue difícil. Prácticamente no. ¿No dormías de noche? No, prácticamente. Muchas cosas por tu cabeza. O sea que después de tan cansado de que ya está, te quedas un poco dormido, pero de repente ahí ya te despertás otra vez, ya tenés que estar otra vez ahí pendiente de lo que pueda pasar. Y Bulgaria fue donde se fueron las señoras, exactamente ahí. A Bulgaria, Edgar Cantero se fue a Rumania, Bulgaria. Sí, Bulgaria. Perdón, decía José. No, y justamente esa noche del viernes que el señor directivo nos llevó en su departamento, eso de las 9 ya estábamos ahí acostados nosotros con el muchacho, futbolista también, y entró en la habitación y nos dijo, me puso en el traductor, preparen sus cosas, tengan su documento en la mano, porque a 2 a 3 horas de aquí hay posible bombardeo en la ciudad. Ese era chocante. ¿Odessa? Odessa. Que te dijeron que podía haber ahí en Odessa donde estabas vos. Sí. Odessa. Sí, Odessa. Y bueno, ciudad industrial, ¿verdad? No es una ciudad industrial Odessa. Históricamente hablando tiene también su historia, ¿eh? Sí, es la segunda o tercera ciudad más grande de Ucrania. Sí, señor, por eso le preguntaba. Bueno, José Ariel, gracias por acompañarnos. Éxito, dice Denis Caniza. Ahora vamos a vernos la cancha. Claro, ya la vamos a vernos la cancha ya. Y ya saben que el libro de pase está abierto. Y todavía no tenés ningún ofrecimiento, José. Todavía no. Pero vas a tener ofrecimiento, José. Sí, creo que estoy confiado de que va a surgir algo ahí. Gracias, José, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Saludos a tu papá y a la familia. Saludos muchísimo a la familia que ya vamos a estar compartiendo. Va como un asadito ahí. Sí. Gracias, José. José Ariel, proveniente de Ucrania, en fútbol a lo grande, monumental. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación de tarjeta efectivo, te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay.
En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacia Catedral, hasta el 50% con todas las formas de pago y abonando con tu tarjeta de Banco Atlas tenés hasta 3 cuotas sin intereses. Haz tu pedido al 627-7000 en Farmacia Catedral. Desde 1905 vamos a cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en su primera edición del año en Topí, del viernes al domingo, descuentos únicos reales en todos los productos. Heladeras, televisores, celulares, notebooks, muebles y mucho más al contado y hasta en 15 cuotas. Te esperamos en nuestro showroom sobre Boyani y esquina Músicos del Chaco, con un horario de atención especial el viernes de 7:30 a 20 horas, el sábado de 7:30 a 18 horas y el domingo de 10 a 17 horas. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Tuvimos a José Ariel López con nosotros, proveniente de Ucrania, nos contó todo lo que pasó. Y bueno, vamos a entrar en el partido de hoy, ¿verdad? Partido de Copa, así mismo. Y queríamos contacto más tarde con colegas colombianos también con relación al partido de mañana. ¿Hoy y mañana? Sí, los dos partidos. Sí. Y hasta aquí con ventaja a favor de los paraguayos, pero tienen que cerrar la llave de su favor. El caso de Guaraní tiene un gol a favor encima y 2 a favor tiene Olimpia. Vos tenés el gol de Miguel María Malmo acá en tu archivo, contra el Malmo, Gustavito. Sí, tenés que tener, si vos tenés, yo tengo mi archivo ese, te di a vos, Gustavito. Eso recuerda, 2-1 fue, contra el Malmo de Suecia. ¿No tenés? Bueno, está en casa. Si le pueden llamar a Miguel María, a Michel Agnoli, autor de uno de los goles, vos tenés la configuración. Voy a buscar ahora mismo. Creo que Gustavito tiene un gol de Miguel María. Arco Norte creo que hace el gol. Cuando le gana al Malmo, en el Estadio Defensores del Chaco. Está mirando, Gustavito está buscando ahí. Yo creo que tiene Gustavito. Creo que tiene. Olimpia Malmo 2-1. Sí. La formación: Everu Almeida en el arco, Alicio Solalinde, Roberto Paredes, Daniel Di Bartolomeo, Flaminio Sosa, Carlos Quise, Di Bartolomeo lateral izquierdo. Después Alfredo Yaluc, Luis Torres. Yaluc el 9, que después fue el del crédito de. Fue a jugar a Peñarol. Lo llevó el propio Cudilla, el 9, después. Osvaldo Aquino, sí. Hugo Ricardo Talavera, Evaristo Isasi. Sí. Dirigía Luis. ¿Y Miguel María no jugó acá? Sí, ingresó en el segundo tiempo. ¿Autor de uno de los goles fue? Sí, el segundo, a los 71 minutos de partido. Sí, le quedó llamar a Miguel María. Ingresaron Miguel Michel Agnoli y Rogelio Delgado en el segundo. Rogelio Delgado, Miguel María. Goles de Alicio Solalinde y Michel Agnoli. Sí, señor. Luis, contigo. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrir lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. ¿Cómo te va, Miguel María? Buenos días, Arturo. Máximo, principalmente Máximo. ¿Cómo anda, mi querido Miguel María? Hoy se recuerda el título a la Intercontinental, Miguel María, autor del segundo gol. Contanos lo que sentís vos después de tanto tiempo, primero Intercontinental y luego aprobado para ser campeón del mundo en reconocimiento de la propia FIFA. Cambio Intercontinental para ser campeón del mundo. Miguel María, campeón del mundo con Olimpia. Contanos, Miguel María. Arturo, siento saudade, tengo ganas de jugar al fútbol otra vez. No conozco profesión más agradable y mejor remunerada que esa. Bueno, y emocionalmente, ¿cómo está vos pasando tanto tiempo, Miguel María? Bien, recuerdo a mis compañeros, trato de ubicarme en esta época, ¿verdad? Y bueno, me vienen oleadas de emociones, ¿verdad? Porque
fue una fiesta, yo creo que no solamente de los olimpistas, sino de todo el país. Dirigió Pedro Cubilla ese equipo, ¿verdad? El hermano de Luis. Sí, señor, él mismo. Porque él mismo. Y como mencioné, a mí no me puso en el equipo porque querían un centro delantero fuerte para jugar contra los europeos, contra el Malmo. Y también había venido Hugo Talavera para ese partido, ¿verdad? Entonces, en esta movida, Pedro Cubilla me sacó de la cancha. Yo estaba muy frustrado porque hacía todos los goles del Olimpia, si no todo, por lo menos el 70-80%. Y me fui al banco, y bueno, y después ocurrió lo que ocurrió, y felicidad para todos. Creo que es algo que te confundí. Yo tengo los goles en Ñandutí Deporte, digo los goles por el archivo. Arco Norte fue tu gol, ¿verdad? ¿Perdón? Arco Norte fue tu gol el segundo. Sí, Arco Norte. ¿Tenés la grabación? Sí, yo tengo en casa. Yo pensé que traje acá. Voy a buscar bien en el archivo que yo tengo, Miguel María. Me encantaría tenerla, porque no tengo nada así bien gráfico. Sí, dame tiempo, meteré la mano en mi desorden. Hay un tipo desordenado, soy yo. Pero ese gol tuyo... Te voy a recordar. Ese gol tuyo fue dentro del área Arco Norte. Arco Norte, segundo palo. Sí, yo tengo el gol en la memoria. Sí, tengo el gol en la memoria. Miguel María Michel. ¿Qué sensaciones se tiene cuando hoy el fútbol es tan frustrante para nosotros no estar en una Copa del Mundo? Y lo que fue ese momento. Yo no digo que entremos en la comparación porque es difícil comparar, pero qué momento brillante pasaste vos, Miguel María, y pasaba el fútbol paraguayo representado por Olimpia en ese entonces. Sí, esa fue una década de gloria, de los 80 a los 90 fue una gloria de Olimpia principalmente, y también del fútbol paraguayo se ganó la Copa América, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, hoy estamos, creo que más abajo de donde estamos no podríamos estar. Y bueno, y hay mil razones, podríamos hablar 2 horas sobre ello, ¿verdad? Pero yo tengo mi visión, y en otro momento me invitás y vamos a charlar un poco sobre las raíces del problema, no sobre las plantas. Muy respetado lo tuyo, Miguel María. Te saluda Denis Caniza, Miguel María. Miguel María, te mando un fuerte abrazo, mi admiración. Gracias, Denis. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, todo bien aquí. Estamos recordando lo de Olimpia. Yo pensé que traja el archivo. Yo tengo el cassette era Miguel María. Un cassette, el famoso cassette. Y voy a buscar, y si tengo, con mucho gusto te acerco, Miguel María. Déjame felicitarte a vos, a todos los muchachos de esa magnífica conquista de la Copa del Mundo, hoy denominada Primero Intercontinental Copa del Mundo ante el Malmo. 1-0 afuera, gol de Barito Isasi, y 2-1 adentro. Muchas felicidades, Miguel María. Muchas gracias y saludos a toda tu numerosa audiencia. Gracias, muy amable. Miguel María Michel Lanuli. Yo pensé que te traje, por lo necesito, y ya también me decía que tenía gol de Flaviano. Yo tengo ese gol. ¿Y uno tenés, Gustavito? Y voy a traer, pero si me decía en ese tono. Sí, así mismo. Así que Olimpia campeón ante el Malmo, Suecia, 2 goles contra 1. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Volvió Shell a Villa Lisa con la nueva estación ubicada en Avenida Defensores del Chaco, esquina Upacaraí. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por la escudería Ferrari. Volvé a cargar en Shell, volvimos, volvé. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000 y elegí el horario que más te convenga de lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Varta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Varta, un gol de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia y la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Esta mañana llamó en Urbana un señor que quería asociarse a Cerro y no le atendía. Y me mandó Leo Ortiz la misma cosa. Hay gente que se quiere asociar a Cerro. Esto no es un reproche porque no lo compete, porque no jugamos ni somos parte interesada. Le digo nomás a Cerro Porteño que tenían que poner un número, uno solo, que va a ser más fácil que una central.
porque dice uno llamé a esta parte y llamé a esta parte. Por teléfono hay muchas quejas siempre. Entonces le decimos a la gente de Cerro, con mucho respeto, no es reprimenda porque no nos compete, no tenemos ningún interés en que sean más socios de Cerro ni menos socios de Cerro. Lo que decimos es que hay gente que se quiera asociar, que gente que se quiera asociar a Cerro Porteño, y ojalá llegue a la secretaría del club referente a esto, porque están pidiendo que se asocien, y hoy tuvimos reclamo en Urbana esta mañana, y Leo Ortiz nos dice que una compañera también quiere asociarse. Entonces esto va en buenos términos, una constructiva crítica de que tienen que atender en Cerro el tema de los socios, nada más que eso, que se asocien, y eso compete a Cerro y que tengan facilidad para lograr a aquella persona que se quiera asociar y que nos digan no me contestan. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Esta es tu oportunidad con CNT, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Golma, 100 millones, 1.300 millones en el mayor Ponce y salen sí o sí, 50 millones en la Hyundai New Santa Fe 0 kilómetro, pedí CNT 2.350 millones en premios, Cheporemoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo De La Sobera, que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor, generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López esquina Pequeceré y Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Cortesía de Tigo, Juan Pablo Pumpido, el técnico de Sol de América. El objetivo principal, que era salir del descenso y promoción, se logró, y de la mano llegó todo lo otro, así que obviamente que contento, y ahora bueno, con un nuevo arranque, un nuevo torneo, un recambio en el plantel y trabajando como lo hacemos siempre, día a día, semana a semana. ¿Cuál fue el impacto de Juan Pablo Pumpido? Porque antes de tu llegada fueron años especiales para Sol, con bastante inestabilidad en cuanto al cambio de técnicos, y sobre todo en ese primer semestre del 2021 Sol tuvo 3 técnicos en 6 meses y menos de competencia si contamos los encuentros futbolísticos, y desde tu llegada es como que encontró un poquito de estabilidad. Sí, la verdad no sabría decirte lo que sucedía antes de que yo llegue. Te puedo hablar desde el momento que yo llegué en adelante. El club se alineó con un mensaje positivo, sabiendo que era un semestre importante y que todos teníamos que tirar para el mismo lado, y creo que ese mensaje que llegaba desde la persona más importante del club, que es el presidente, hasta el último empleado, nos alineó a todos por un mismo objetivo, y se dio eso de ir semana a semana logrando cosas. Creo que esa fue la clave, y obviamente que... El técnico de Sol de América, y ahora gracias a Tigo Sport. Ahora Roberto Torres. ¿Cómo te va, Roberto? Muy buenas tardes, Arturo. Un saludo especial para todos tus compañeros de la audiencia. Roberto, Resistencia, ¿te costó armar el equipo, el planteamiento y pisa firme en la cancha? ¿Cómo se dio? Para la temporada te referí, sí, claro. Arturo, o para el partido contra Guaraní. No. ¿Cómo fuiste armando? No es casualidad. Cuando no es casualidad es porque hay algo armado, bien. No, la verdad que realmente hay que felicitar también a los presidentes, que realmente desde diciembre venimos trabajando día a día muchísimo. Por ejemplo, como yo le manifesté al presidente, ¿verdad? En esta época ya no se trabaja más, por ejemplo, con video y demás cosas, se hace mucho scouting de ir a seguir jugadores en su campeonato, porque nosotros ya ese proceso ya no la teníamos, era imposible ya para nosotros. Entonces la única posibilidad era a lo antiguo, que es buscar videos, que te manden videos para conocerle al jugador, y de esa manera hemos realmente evaluado muchísimos jugadores en cada puesto, Arturo. Realmente en ese sentido trabajamos muchísimo, ¿verdad? Y se dio también la posibilidad el caso puntual, por ejemplo, de Chapa, ¿verdad? Que tuvimos que esperarle hasta lo último y convencerle para que venga con nosotros, porque tenía muchas mejores posibilidades, muchas mejores ofertas para irse, pero le convencimos y vino con nosotros, ¿verdad? Y así fue que hay varios jugadores que llegaron, que se sumaron, y realmente también es mucho mérito de los directivos que trabajaron muchísimo en ese aspecto. Roberto, armar un equipo, transmitir lo que uno quiere, la interpretación que le da, es que el jugador tiene que estar convencido de lo que se le dice. Esto que está pasando con Resistencia, hablar, charlar, si no te entienden, le volvés a aplicar lo que querés.
Sí, totalmente, Arturo. Yo creo que esa es nuestra función. También con el pasar de los años también, yo también he trabajado muchísimo para mejorar en ese aspecto de que cada vez mis explicaciones sean más sencillas y más entendibles, ¿verdad? Entonces, tratar de que en un tiempo corto ellos puedan entender de la explicación y también desde el trabajo mismo, porque muchas veces nosotros los entrenadores también pecamos en ese sentido de enseñar una cosa y pedir otra cosa, o sea, un montón de cosas que lógicamente uno va creciendo en ese trabajo y lógicamente también es mucho mérito de los jugadores que saben interpretar esa idea de juego que nosotros queremos y no solamente entenderlo, porque una cosa es entender y otra cosa es llevarlo a cabo, y yo creo que también hay mucho mérito de los futbolistas en ese sentido, Arturo. Roberto, el otro día nos contaba Diego Martínez que él es más 9, por así decirlo, por lo menos en los clubes anteriores donde jugó, y contigo se adaptó a este puesto, arrancando detrás del punta. Le da la facilidad de, con la visión de juego que tiene, incluso realizar asistencia, igual llega a los goles, como que lo adaptaste a un nuevo puesto y está rindiendo alto en este inicio de Resistencia. Sí, Víctor, la verdad es que él tiene cualidades importantes como delantero, ¿verdad? Y una de las virtudes que yo rescato es la solidaridad que él tiene desde el momento que nosotros no tenemos la pelota, ¿verdad? Y después cuando nosotros recuperamos la pelota también marca muy bien el pase, siempre trata de buscar que sus compañeros puedan encontrarle con movimientos y realmente tiene muy buenas condiciones como delantero. Y a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo esos delanteros que cuando no tenemos la pelota que sea nuestro primer defensor, ¿verdad? Aparte, él arrancando más de atrás, por ejemplo, por decirlo así, elige mejor los espacios y aparte es un jugador inteligente en ese sentido y ojalá yo quiera que realmente pueda ir mejorando día a día y porque tiene un potencial enorme Chino. Roberto, felicidades por el momento, por esto que estás logrando también. Hablar un poco sobre las sociedades, porque Paniagua no lo teníamos en esa faceta de tan llegador hasta el área. Cierra muy bien las jugadas y se junta muy bien con Tomás Rojas por el sector derecho, hace daño Resistencia por la derecha. Es una sociedad que vos la construiste, la intuiste, notaste que había entendimiento futbolístico por allí, es más, los goles en el partido anterior llegaron, o el primero llegó por ahí, justamente por ese sector derecho. ¿Pensás seguir trabajando en eso, aceitar un poco más? Sí, lógicamente Paniagua es un jugador que lo conozco de la formativa del Cerro, a los 17 años ya ha llegado a ser jugador de primera con Troglio, luego por cosas de la vida tuvo que bajar nuevamente y después con Astrada también hizo la pretemporada, o sea, para mí que tiene un buen potencial este chico de hace bastante tiempo y trabaja bastante bien y también Tomás, por ejemplo, recuerdo yo que cuando yo estaba en Cerro pedí por él para que pueda llegar a hacerlo, pero luego yo salí, pero es un jugador que tiene muy buena calidad que lastimosamente hace bastante tiempo no viene teniendo continuidad y por suerte tocó la posibilidad, me dijeron de que podíamos contar con él y rápidamente yo lo llamé para convencerle también para que pueda estar con nosotros, decidió venir con nosotros, pero también tenía otra propuesta, ¿verdad? Y conocemos a Tomás de su calidad, pero ojalá Dios quiera, ¿verdad? Que no se pueda lesionar y que tenga más continuidad, porque él es un goleador también, no es solamente un asistidor. Esa es la virtud que tiene Tomás, de que tiene gol, y ojalá Dios quiera que se le pueda dar en este semestre. Levantó el nivel de Wildo Alonso también. Sí, Wildo es un jugador que me gusta mucho en el sentido de que tiene muy buena altura, en el sentido para cuando viene un cruce, por ejemplo, desde el lado izquierdo del adversario, al lado derecho nuestro, tiene muy buen juego aéreo, marca bastante bien, se proyecta bastante, tiene muy buena pegada, en ese sentido, por ejemplo, es uno de los encargados de nuestras pelotas paradas, ¿verdad? Y me parece a mí que es un jugador completito en ese sentido, es un jugador
para un equipo que ataca mucho, para un equipo que siempre está pensando en el arco de frente, ¿verdad? Y ojalá Dios quiera que se le pueda dar, porque hace bastante tiempo viene con ese sueño de tener, por ejemplo, un desafío nuevamente en primera y que se le pueda dar mejores posibilidades más adelante. Roberto, ¿llegaste a ver el análisis VAR que presentó ayer APF? Porque allí reconocen que no se le cobró un penal a Resistencia, la jugada de Julio González contra Tomás Rojas. ¿Qué opinión te merece? Y que estuvieron acertados en ese sentido, y lo que opinan, por ejemplo, eso ojalá que estuvieran en el VAR, porque así menos se equivocarían, ¿verdad? Porque evidentemente al mirar una vez seguramente dicen que sí es penal, y sin embargo los que en ese día estuvieron ahí ni con lupa se dieron cuenta, entonces es complicado. Y también me dio rareza de que no se haya, por ejemplo, he visto, por ejemplo, ustedes que tienen más estadísticas en ese sentido, hubo un pisotón sobre Tomás y un pisotón encima de Chino, por ejemplo, que como que nadie se dio cuenta, porque como que se levantó él para irse rápido, ¿verdad? Y yo creo, por ejemplo, que en otro momento, por ejemplo, esos pisotones eran rojas, excepto aquel pisotón de Roque que no fue nada. Roberto, sí, coincido. Roberto, a este paso vas a tener que encuadrar otra camisa más. No, yo creo que nosotros tenemos bien clarito la película. Lógicamente, no hay ningún entrenador en el mundo que le enseñe a sus jugadores a no pensar en ese objetivo que vos estás hablando, pero nosotros somos muy realistas y vamos partido a partido, entendemos de que esto recién empieza, recién todavía no estamos jugando muchos partidos, va comenzando recién esto. Sí, nos ilusiona porque estamos por buen camino, porque lo que más deseamos es que Resistencia pueda mantenerse en primer lugar y copiar un poquito lo que Guaireña venía haciendo, que es clasificar a Copa Internacional. Yo creo que nuestro torneo en ese sentido motiva bastante, porque son pocos los que quedan sin premio de poder recibir, por ejemplo, una clasificación a Copa Internacional, y ojalá yo quiera que sea de esa manera, pero falta todavía muchísimo, falta parte la primera parte de la apertura, luego la segunda y también el clausura. O sea, yo creo que hay un montón todavía por jugar, y lo nuestro es ir partido a partido, como decía alguna vez un gran entrenador. Roberto, lo último, otro cambio que funcionó el sábado en Dos Bocas fue el ingreso de Ronaldo Martínez. Lo hiciste jugar más recostado a la derecha, dejando de 9 a Rodrigo Ruiz Díaz. Funcionó porque el gol llega por intermedio de Rodrigo Ruiz Díaz, y realmente tuvo una actuación acertada también por ese lugar Ronaldo Martínez. Sí, yo lo felicité a Ronaldo, porque a Ronaldo nosotros lo trajimos para hacer realmente un aporte importante para el plantel, para el equipo, y realmente se está poniendo en forma en ese sentido. A mí me gusta siempre hablar mucho con el jugador. Yo sé perfectamente que él en The Strong jugó muchísimos partidos en ese puesto, entonces no era un puesto que desconocía. Aparte, a esta altura no vamos a descubrir que Ronaldo tiene gol, que tiene siempre esa suerte de que cuando pisa el área, no es que él busca el balón, sino el balón lo busca él. Entonces son esos jugadores que tienen esa bendición siempre de estar cerca, y era lo que nosotros necesitábamos, porque íbamos un gol abajo, y justamente le dije que le iba a tocar una y que la mande adentro, porque es lo que más quiere y sabe hacer, es eso. Ahora intenta siempre estar cerca del gol. Creo que tuvo una posibilidad también. Le pregunté yo cómo fue que no haya marcado ese gol estando tan solo de cabeza, y me dijo que se fue por la espalda de Rodrigo Ruiz Díaz, y que por eso no se fue directo al arco, que por eso tuvo tiempo el arquero para sacar nuevamente, y después Chino de cabeza nuevamente al ángulo, que realmente hay que aplaudir al arquero, que es mérito de él. Gracias por el tiempo, como siempre, Roberto. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo, y un abrazo para todos. Gracias. Roberto Torres, técnico de Resistencia. Guaira Piso para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, Larelté, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5, y Loma Petá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios.
En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. ¿Cómo te va, doctor Julio Aldama? Hola, buenas tardes Arturo, buenas tardes a los compañeros de la mesa, ¿cómo están? Bueno, este viene en cancha de San Lorenzo ante Nacional, pero en la séptima fecha ya está habilitada tu cancha y después en la novena ahí puedes jugar ante Cerro. Y es una gran posibilidad, Arturo, eso lo vamos a evaluar y la idea firme la de inaugurar en la séptima fecha contra Guaireña. Yo creo que va a ser una linda fiesta. Sí, la inauguración contra Guaireña, lumínica, cancha, lo que está logrando es muy valioso. Y después viene Cerro, después de la siguiente fecha. Así mismo, contra Cerro. ¿Y va a llevar ahí a Cerro? Dios mediante. Esa es la idea. Vamos a ver. Presidente, después del último partido en Ciudad del Este, les cobraron una multa porque el estadio del 3 de febrero no tenía, en principio, creo que ahora hay un nuevo reglamento, Víctor, que tienen que tener sí o sí generador. Sí, 50 millones la multa. ¿Y pagaron una multa? Está una multa, pero él tenía generador. Creo que cuando quiso arrancar la gente de APF, el veedor, creo que no arrancó y eso fue lo que informó, ¿verdad? Y realmente nos avisaron de que hay una multa y estamos viendo esa situación. Hoy un libro de cargos importantes, el corte, el césped, el regadío, previo, es algo similar a lo que es Conmebol. Conmebol para las instancias internacionales también tiene un libro de cargos que uno en la parte previa tiene que tener, y a partir de este campeonato también misma situación para el torneo local. Sí, totalmente, las exigencias son varias y son realmente importantes, ¿verdad? A veces cuesta cumplirlo a cabalidad, pero estamos haciendo todo lo posible para poder estar a tono, ¿verdad? Nosotros somos una institución nueva y todo se nos hace cuesta arriba por el tema del tiempo y los costos también, ¿verdad? Pero estamos haciendo lo humanamente posible para poner en condiciones tal como lo exige las reglamentaciones tanto de APF y después más adelante para Conmebol. La capacidad del estadio, doctor, ¿cuánto es la capacidad del estadio hoy en general? Suponte lo de Cerro, respetando a Guaireña. Cerro es otra cosa, Cerro Olimpia son dos fenómenos distintos en convocatoria. ¿Capacidad para cuántas personas en tu estadio? Y casi 11.000 personas, Arturo, ya sabían. No te molestas conmigo si te digo si es así o se te fue la mano en 11. No, sí es así. No, discúlpame, a veces uno dice, nuestro estadio tiene capacidad y después encontramos que tiene, pero gente que no ve cómodamente el partido. Hablar de 11, hay una reglamentación, todo lo que tiene que ver con los asientos reglamentados. 10 con total comodidad va a entrar, Arturo, eso seguro. No, está bien la gradería nueva, y por eso te digo, tú no te molestes cuando dicen, no tenemos capacidad, después vemos que se llena, pero se llena ya con gente que ve incómodamente el partido. 11.000 viendo bien el partido. Sí, así mismo, Arturo. No, y contra Cerro va a meter, ahí va a ser una terrible la cantidad de público que va a haber. Yo creo que sí va a ser una muy linda fiesta, Cerro viene muy bien, y bueno, la gente de todo el Alto Paraná yo creo que va a estar pendiente de ese partido, nuestra gente acá de la comunidad también, así que ya cuando aquella vez vino Cerro Porteño, lastimosamente por el tema de la pandemia no pudimos tener público, pero Cerro y Olimpia siempre aglutinan mucha gente, así que va a ser un lindo día de fútbol histórico seguramente para nuestra comunidad, Arturo. Más que históricamente, como vos estás invirtiendo y tiene que haber un ingreso, cuando hablamos de la recaudación seguramente sí falta poco, porque esto va muy rápido. ¿Cuánto gradería? ¿Se distribuye en gradería, platea y preferencia, doctor? Así mismo, preferencias, dos sectores de gradería y la platea, que es la nueva construcción, Arturo. ¿Y cuánto van a costar la preferencia? ¿Tenés una idea o no? Todavía no tenemos idea de cuánto va a costar, pero seguramente esa en la semana antes del partido contra Cerro lo vamos a estipular. ¿Vos te imaginás que bien le viene a tu administración, por toda la inversión, por todo el costo, tenerlo a Cerro Porteño en ese partido? Eso va a significar un importante ingreso que no se puede dejar de reconocer, es muy válido para ustedes. Totalmente, Arturo, totalmente. Realmente necesitamos
y bueno, va a ser un aliciente económico demasiado importante para General Caballero que pueda venir Cerro Porteño, porque sabemos lo que la cantidad de gente que convoca el club, ¿verdad? Incluso los precios de entrada, yo te preguntaba que no sea que se te vaya la mano en platea preferencia, doctor, tribuna 30.000, creo que no puede subir 30.000 en los otros sectores, dando cabida a mayor cantidad y que no sea, el doctor Aldama hizo precios altos, por eso nomás, doctor. Sí, no, claro, voy a tener en cuenta ese comentario, Arturo, lo voy a tener en cuenta. Tenés toda la razón, sabemos que estamos viviendo épocas difíciles en cuanto a lo económico y vamos a tratar de hacer entradas que sean accesibles para la gente, para que todo el público pueda asistir y que sea realmente una fiesta. Y no es medida de presión, doctor, no lo tome por ese lado, te suplico que no lo piense así, Jorge. Sí, y sobre el punto, presidente, igualmente, las cabinas, ¿hay un trabajo que se está realizando también allí o eso por allí va en una segunda parte? Porque también una vez que vayan allí los grandes, la expectativa va a ser grande por el tema también de la comodidad de los colegas allí, doctor. ¿Se está trabajando en eso inicialmente sobre el tema de las graderías nuevas? Sí, no, las cabinas están ya hechas, se están haciendo terminaciones, colocación de piso y todo eso. En ese tema estamos por ahora, ¿verdad? Pero tenemos una cantidad interesante de cabinas que vamos a proporcionar para los periodistas. El tema sponsor, ¿satisfecho? ¿Pedís mucho sponsor de camiseta o no? Sí, dentro de todo sabemos que es muy complicado hoy día conseguir sponsor, Arturo, y sobre todo nosotros que somos un club nuevo y todo lo demás, implica mucho sacrificio, mucho trabajo conseguirlo, pero satisfecho dentro de todo lo que tenemos, de lo que pudimos conseguir, ¿verdad? Bueno, doctor, seguiremos charlando. Sobre el punto, me pareció, presidente, que el sponsor principal, o sea, la zona del frente está libre, presidente. Vi los sponsors pequeños, la zona principal está libre aún. Por eso, me parece que puede aparecer una empresa, presidente. Porque le deporte por lo de Miguel María. ¿Quiere poner fútbol a lo grande? Porque vi que está libre el frente, presidente, ¿verdad? El niño ya quiere poner fútbol a lo grande ahí, doctor. Bienvenido a ser, Arturo. Realmente tenemos ahí un espacio. El espacio principal está libre, ¿verdad? Esperamos que en algún momento pueda aparecer algún oferente y podamos negociar esa parte de la remera. Sí, vale. Doctor, un saludo al aire, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Arturo, un abrazo grande y para los muchachos también, saludos. Gracias. Malmo, en el 90 Miguel María hizo el gol el segundo y el técnico fue Pedro Cubilla. No Luis Alberto Cubilla, que se fue a Newell's. Fue Pedro, su hermano, el técnico. El hermano. Eso es importante que sepan ustedes, el hermano de Luis Cubilla, Pedro Cubilla. Distinto a la forma de ser de don Luis, Pedro Cubilla, que dirigía. Ya tenía la base de su hermano que dejó Luis. ¿Vos lo conociste a Pedro Cubilla? No, señor. ¿Vos? No, señor, no lo conocí. ¿Y qué edad lo que vos tenías en el 80? Menos 12. Ya estaba cerca por lo menos. Qué difícil este muchacho. ¿Y vos? No le conocí. ¿A Pedro? No. ¿Por qué, Denis? ¿Y por qué no? Al hijo de don Luis, sí. Sí, pero a Pedro no le Pedro conoce. no. Vos sabés que la antítesis de Luis. Luis era más parco. Y es otro, es hermano pero distinto. Pedro Cubilla, que dirige. Era más extrovertido. Cubilla, sí. Introvertido Cubilla. Sí. Cubilla no era muy hablativo, que digamos. Le hablaba cuando él quería. ¿O no es cierto? Sí, es cierto. Él hablaba cuando él quería. Explicarle en Apodenia lo que no saben ellos. El don Cubilla, sí, realmente cuando estaba en un buen momento conversaba y mucho, hasta se reía contigo, cuando estaba de humor, pero no todas las veces estaba de humor también. Un Arturo Rubín cualquiera, ¿me entendés? ¿Se entendió bien? Sí. Pero no en la capacidad de estudiar, no estamos discutiendo qué pasa, Luis. No, y Yargel entonces. Y Yargel entonces. Vos sos un atrevido, vendé pues. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza de hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. Vendé pues, Luis.
En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement that Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Terá, con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Qué dijo la señora de Luis Cudilla cuando vino acá? Habían 2 hoteles pegados, Chelo y Tulo, 25 de mayo. ¿Qué es lo primero que preguntó a la señora? No sé. ¿Y qué edad vos tenés en el 79? Menos 13. ¿Y no sabés? No. Menos 13 y no sabía. ¿Oh? Menos 3. Menos 3. Ya contaste esta historia, tú, ¿cómo dices? No sé. Y yo, ¿ya conté yo esta yo historia? no me acuerdo, realmente no me acuerdo. Ya me acuerdo. ¿Ya te acordás? En esa hay cosas que yo me acuerdo, bueno, esa me acuerdo. Esta te quería acordar. Y la otra cosa que yo cuento no te interesa. No, sí, pues hay cosas en mi cabeza. No. Yo no me acuerdo. Esa sí me acuerdo. ¿Qué tal la señora? ¿Qué tal, Trovadillo? ¿Cómo te va? Hola Arturo, bien, gracias a Dios, un saludo cordial para vos, para los que están contigo en la mesa y para tu audiencia. Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, juegan en el Defensor ante Resistencia el sábado. Sí, el sábado, rival difícil, invicto, uno de los que están en escolta ahí de los punteros y bueno, nosotros tenemos la necesidad ya de sumar, de ganar, va a ir la 5ª fecha y ya queremos puntuar también, un inicio un poco complicado, pero por los rivales a los cuales nos enfrentamos sabíamos que iba a ser así. Ahora el único rival tal vez difícil o candidato siempre al título de Libertad, el que nos falta enfrentar. Ahora tal vez vamos a competir con los rivales ahí directos en el tema del promedio, en el tema de esos puntos que siempre nosotros vamos a estar buscando para el tema del tema de zafar del tema del promedio. Ahora nosotros sabemos que estamos por ahí bien todavía, queremos sumar. El sábado va a ser un partido muy difícil, pero bueno, nos vamos a ir con todo para tratar de ganar ese partido. ¿Pensás en variantes? ¿No va por ahí? ¿Cómo es lo tuyo ante la necesidad de zafar de esta incómoda ubicación y la falta de gol? Yo creo que tantas variantes que no van a ver el próximo sábado, Arturo, porque el rendimiento del equipo está siendo bueno, digamos. Tal vez no estamos consiguiendo llegar a los goles o finalizar las jugadas. Creo que las estadísticas fuimos uno de los equipos que más se asomó al arco rival y nos está faltando esa puntada final, ¿verdad? Pero y también los partidos, como el otro día conversé contigo mismo, lo perdemos por errores individuales muchas veces, una pelota parada y eso te complica. Esas distracciones muchas veces, esos detalles te hacen perder los partidos. Estamos trabajando para eso y bueno, se vienen días y semanas importantes para nosotros, porque el jueves también ya competimos en el torneo internacional, que es el principal objetivo a corto plazo que tenemos, entrar en la fase de grupos si se puede. El tema del doble compromiso, Trovadio, un aire sería avanzar en la Sudamericana en todo sentido, aún sin poder recuperarte en el campeonato, pero está el doble compromiso que viene ahora. Así mismo, lo sabíamos desde un principio, desde que planificamos todo lo que iba a hacer este año, sabíamos estos compromisos que vamos a tener. El tema del torneo, restan 40 fechas, son un torneo larguísimo, donde sabemos bien la cantidad de puntos que necesitamos para estar tranquilos nuevamente en primera división. Entonces con 45 puntos más o menos nosotros ya estamos zafando nuevamente de 132 y bueno, ahora el jueves viene una final importante para nosotros, porque en todo sentido le va a venir en el club, en lo económico y en lo deportivo. Imagínate vos entrar en una fase de grupos, competir a nivel internacional con equipos de otros países, va a ser una vidriera muy importante para el club y para la ciudad. Totalmente de acuerdo, por eso te estaba diciendo, sin ir al cálculo fatalista, esa no es mi intención, que si no, esta no sale tener Sudamericana, que son 225.000 por local, aunque juegan en el Defensor y de vuelta, y si pasan $900.000, de esto tiene que haber una buena interpretación de parte del propio plantel de jugadores por el objetivo y lo que significa. Eso puede quedar a tu cargo, transmitirle la implicancia de avanzar en Sudamericana. Sí, ellos saben, Arturo, la mayoría de los que componen el plantel el año pasado compitieron en la Sudamericana, el caso de los jugadores que vinieron de River, del 12, ellos saben lo importante que va a ser en más, ellos tienen
tienen bien arreglados ya todos los premios, todo lo que implica pasar en una fase de grupo, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando bastante bien, estamos muy confiados con lo que podamos hacer. Sabemos que, vuelvo a repetir, que no estamos teniendo un arranque bueno, pero también los rivales que nos tocaron al principio fueron rivales muy, muy difíciles, ¿verdad? Que por ahí, como quien dice, está en el presupuesto que podés perder, pero no queríamos perder. Lastimosamente, por errores individuales y cosas que suelen suceder en el fútbol, nos costaron los partidos. Ahora ya borré mi cuenta nueva y yo creo que a partir del sábado vamos a ir tratando ya de mejorar todo y de ganar los partidos, que es lo que queremos todos. Troadio, dos preguntas. Una, la situación de Richard Salinas. Salió lesionado y era importante en el ataque. ¿Cómo está para los siguientes partidos? Y la siguiente, el campo de juego, porque pareciera ser que es una cancha pesada, que no circula bien la pelota a ras del piso. ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo analizás todo eso que se habla un poquito sobre el campo del Parque del Guairá? Con relación a Richard, él está en perfectas condiciones, solamente tuvo un calambre un poco fuerte y por precaución salió del partido contra Cerro. Y el campo de juego, sinceramente, Francisco, más que nunca está en perfectas condiciones. Sinceramente te puedo decir, en años anteriores estaba un poco más complicado. Pasa que la base del campo de juego es media dura, ¿verdad? Por su pasado, porque en ese lugar había un aeropuerto en años anteriores y la base es dura. Entonces, por eso muchas veces que parece que es complicada. Yo creo que el Parque del Guairá está en perfectas condiciones, hoy día está muy lindo, sinceramente. Sí, nosotros entramos solamente una vez, Francisco. Claro. Solamente una vez entrenamos en el parque para cuidar, porque es el campo de juego que tenemos, y vuelvo a reiterar, siempre estamos buscando clubes locales. Nos vamos hasta Mauricio José Troche, una ciudad a 30 kilómetros de acá, para buscar un campo de juego donde entrenar, porque cuidamos nuestro campo de juego. Troadio, el otro día ya habías manifestado tu disgusto por la falta que les cobran para el primer gol de Cerro Porteño. Llegaste a ver, imagino, ya las repeticiones. ¿Te mantenés en que no fue falta? ¿Seguís molesto por eso o cambiaste de opinión? No, molesto no. Ya es tarde ahora, ya es tarde para estar molesto, ¿verdad? Porque los puntos ya los perdimos. Es una situación que en el campo de juego mismo nosotros vimos enseguida que nos fue. Lastimosamente esa falta terminó el gol, tal vez un descuido nuestro también, ¿verdad? Que un jugador nuestro perdió la marca y nos hacen justamente esa falta que para nosotros fue inventada, ¿verdad? Y sucede muchas veces, nosotros solamente por eso reclamamos, porque nosotros estábamos haciendo un muy buen partido hasta ese momento, y más, yo creo que en todo el partido, por ahí Cerro fue un poquitito superior a nosotros por el nivel que está teniendo, pero en esos pequeños detalles te marcan la diferencia, y bueno, justamente en esa jugada que para nosotros no fue falta, nos hacen el gol, ¿verdad? Y bueno, ya es tarde, ahora ya es tarde porque ya perdimos los puntos. Ya eso sucedió varias veces, ¿verdad? No ponemos excusas, pero muchas veces esa injusticia molesta bastante. Comprensible de todo punto de vista lo que estás manifestando. Troadio, un saludo del aire, seguiremos charlando y gracias por este tiempo. No, por favor, Arturo, un abrazo cuando guste a las órdenes. Sí, señor. Troadio Duarte. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, editores y mucho más. Ingresa a electroban.com.py o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores, aireadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py, síguenos en redes. Base, cuida tu diversión. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Cebellana así como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Yo no me acuerdo, Julio Juan, la pregunta de Julio Juan, nuestro director dice así. Tiene que ver con el partido con Malmo, ¿verdad? Dice, recuerdo que Olimpia necesitaba llenar el estadio de Defensores para costear el viaje de la delegación, unos $50,000 para Malmo de Suecia, ¿verdad? Sí. Lo que no recuerdo si era para costear el viaje de Olimpia a Suecia o del Malmo a Asunción. No, el Malmo se costeaba a sí mismo y Olimpia lo suyo si no había manera. No había otro ingreso. Cada uno costeaba lo suyo, cada uno con lo suyo, ¿verdad? Así es. Cada uno con lo suyo.
cada uno con lo suyo. En aquel entonces no había... Acá se llenó el defensor del Chaco. Y teníamos a Miguel María Michelano en ese partido. Contra el Malmo de Suecia. Ese día se nos jugó el domingo conmigo. Osvaldo. Porque yo había hecho un comentario, Chabañanduti, que era el vicecampeón europeo. Y me dijo, vos querés desmerecer. Yo no quise desmerecer, yo di como título que iba a jugar el inglés. Nottingham Forest. Y que no quiso jugar. Dijo, no nos vamos a jugar. 2 años seguidos no querían jugar porque ustedes pegaban mucho, Denis. El sudamericano pegaba mucho. Ellos estaban contra el juego fuerte y no querían jugar por eso. No, nosotros no nos vamos a jugar, ligamos, decían. No queremos ligar. Y vino el Malmo a jugar acá. Y teníamos el equipo, ese equipo que jugó acá y allá. Evaristo Sassi y gol allá, puntero derecho. Considerado su mejor momento, en su oportunidad, el mejor puntero derecho de América. Evaristo Sassi, ¿vos sabías de eso? Sí. Considerado su mejor momento, el mejor puntero derecho de América. Así es. Que fue transferido con un yeso. ¿Vos sabías eso? Eso no. ¿Cómo que no vas a ver, Denis Caniza, que fue él se fue al Tolima enyesado y le dijo el Tolima, ¿dónde está tú, nuestro compatriota? Tu compatriota colombiano. Le pasé a los compañeros para hablar con él. Tu compatriota, ¿verdad? Vos sos colombiano de en cuando. Colombiano, uruguayo, sí. Y le dijo el Tolima, queremos igual. Y Evaristo se fue transferido para Libro Guine con el yeso. Enyesado viajó para jugar por el Tolima y había pagado su oportunidad $200,000. Evaristo Isasi, era mucha plata, para irse con yeso. Evaristo Isasi, ¿vos lo viste jugar? No. ¿Vos? No lo vi jugar. No, me hubiese gustado. ¿Vos? No le vi. ¿Vos no le viste a Evaristo? No, ahorita no. Una fuerza, un temperamento envidiable. Velocidad seguro que tiene. Todo. La zancada. La zancada. Todo. Era un tigre. Solalinde, Luisito Torres, Evaristo Isasi, el Triángulo de la Muerte. ¿Vos te acordás del Triángulo de la Muerte? No. ¿Y en qué mundo lo que vos vivís? ¿Vos no te acordás del Triángulo de la Muerte? No. ¿Vos? No. ¿Vos? La película. Hay una película, El Triángulo de la Muerte. Ah, la puta. Pero los jugadores no saben. Qué difícil. Le estoy hablando en serio. Acá entraba, acá es así. Y entraba. Ok. ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que te pasa a vos? Y acabo de decir, ¿cómo Luis la... Yo no me puedo explicar a ustedes si ustedes no vieron lo que yo he visto. Yo tengo la culpa. Terrible. Luis le decía a los muchachos, para un ratito, Janomina, pará la pelota. Un señor. Asistencia. Solalinde se metía a la derecha creando el Triángulo de la Muerte. El rival no sabía qué hacer. Se desesperaba el rival. Se adelantaba Solalinde y se adelantaba. Y Evaristo esperaba. Evaristo entraba acá. Y Solalinde se iba acá. ¿Se entendió? Okay, sí. O sea, ¿me están entendiendo? Y eso creaba en el rival, desconcertaba al rival. Y en un momento dado, Luisito Torres decía, espera, Jalomina, no vamos a repetir la escena. Y el rival, cuando creía que vos le ibas a provocar nuevamente, están los tres. Ahí están los tres. Solalinde, Torres y... ¿Evaristo? Sí, Evaristo. Sí. Ahí está Luisito Torres, uno de los mejores asistentes de la media cancha. Pero todito, el Triángulo de la Muerte. ¿Sí quiénes son? Alicio Solalinde, Luisito Torres y Evaristo Isasi. ¿Usted no le vino a jugar? No. El Triángulo de la Muerte era. Muy difícil que el fútbol paraguayo pueda repetir esto. Cada uno cumplía su función y el rival no sabía qué hacía. El 2, el 8 y el 7. Brillante de mí. Claro. No sabía qué hacer. Y no se repetían. Y eso era... El rival no entendía. Porque seguramente el lateral decía, este va a venir acá, déjame a mí. Y no se repetía. Sabían en qué momento repetir. Solalinde, la foto que muestra el Pancho. Que te estoy aburriendo, me pregunta Vito. Pero tu cara, ¿entendés, pues, Luis? Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve, Copetrol, vamos.
Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatenes para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacepas y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Arrancó el Summer Sale en Luomo, con descuentos de hasta el 50%. Pasá por uno de los locales y aprovecha las rebajas de verano hasta el 15 de marzo. Para conocer más acerca de la promo, búscanos en redes como @LuomoPY, Luomo Summer Sale 2022. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas sobre plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavic ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sinufar. A partir de ahora encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Cómo te va, Barito? Muy bien, ¿cómo está usted, Arturo? Saludo a la audiencia. Evaristo Isasi, en su momento dado fuiste el mejor puntero derecho de América, Barito. Así comentaba la gente, ¿verdad? Siempre traté de hacer bien las cosas y algunas veces sale, otras veces no. Tenemos la foto que también me dio Cesarito Reo con vos, con Solalinde, con Luisito Torres, recordando viejo tiempo. Sí, es que hay veces que nos reunimos para recordar todo eso, porque la gente parece que ya se olvidó de nosotros y hasta ahora sí. Seguimos siendo los únicos campeones de América y del mundo. Sí, y tenía una gran potencia, Barito, una gran potencia admirable. Felices nosotros que vimos ese equipo, que transmitimos ese equipo y que elogiamos ese equipo, porque usted es merecedor de todo elogio, Barito. Gracias, Arturo, y realmente mucha gente han reconocido el trabajo que hemos hecho. Fue un trabajo muy sacrificado y gracias a todo eso hemos llegado a lo que queríamos. Y cuando hablaba de Barito contigo y esa la linda a la derecha, Luisito, y vos qué triángulo, ¿eh? Sí, jugábamos prácticamente de memoria porque varios años juntos y ya sabíamos en qué momento Sola tenía que llegar, Luis tenía que hacer más la pausa y por supuesto que lo que a mí tenía que hacer era tirar los centros, ¿verdad? Pero no era un centro cualquiera, era un pase, gol. Con Enrique Villalba. Con Quique, con Julio, sí, con Miguel Agnoli. Así, estaba hablando con Miguel María también. Yo decía el triángulo de la muerte porque el que ponía la pausa y le te decían ustedes dejaron mina era Luisito Torres, un especialista en asistencia. Luisito nos hacía correr 2 o 3 veces y volvíamos y después recién a veces nos daba el pase y después se reía de nosotros le restábamos y él se reía de nosotros. Porque decía, no, yo sé en qué momento dar el pase, decía. Sí, y tu gol en Suiza, ahí comienza el gol, comienza con tu gol en Suecia, a los 41 minutos del primer tiempo, un frío terrible, y después aquí el 2-1. Sí, señor, así mismo fue. Y fue una jugada de contragolpe que lo iniciamos prácticamente saliendo del área grande, ¿verdad? Creo que Carlos fue el que cortó, y ahí yo ya arranqué, ¿verdad? Me dieron el pase y en carrera le gané a todos. Cuando el arquero me salió ya no tuve ningún problema a colocar y fue el 1-0. Que hasta nosotros mismos estábamos sorprendidos porque no estábamos acostumbrados a jugar así en esa temperatura, con toda la problemática que teníamos. ¿Y a Pedro Cubilla dirigió aquí o Cubilla dirigió afuera? Acá dirigió Cubilla, Pedro Cubilla, el hermano de Luis, el 2-1. Sí, él estuvo acá. Cubilla estaba todavía con nosotros allá. Sí, señor. Cuando vos fuiste transferido al Tolima, salvo que todo lo que vos contaste de Evaristo,
de vos, Solalinde y Luisito Torres. Yo conté anteriormente, y para que me den credibilidad, repitió prácticamente lo que yo le había dicho de lo que nos quedaba en la imagen a nosotros de cómo jugaba Olimpia. Vos te fuiste con la pierna enyesada al Tolima, ¿verdad? Sí, yo me fui, estuve 22 días todavía con yeso allá, hice mi recuperación después y empecé a jugar. Vale, así que el primer partido jugamos contra el Independiente o Nacional, creo que. Y cuando yo entré, en 5 o 7 minutos ya hice un gol. Pero y le ganamos allí en Medellín, le ganamos al equipo de Medellín allí. ¿Sabes qué pasa, Barito? Quien te vimos jugar, quien tenemos los años, valoramos muchísimo, y hoy se cuenta de Baristo. Yo te lo digo como es el tema, porque me tocó vivir y transmitir lo que fuiste vos como puntero derecho, considerado en su momento el mejor puntero derecho de América, y bueno, Evaristo, indudablemente hablaba de unas grandes, no lo dije yo, lo decían los de afuera, cuando hacían referencia a tu persona, Evaristo, y esta recordación que estamos haciendo de épocas pasadas, Evaristo. Bueno, yo estoy muy agradecido, Arturo, por todo eso, ¿verdad? Y mira que nosotros hemos pasado cosas terribles, porque no sé si vos te acordás, Cochabamba, después yo no sé si vos te acordás contra el FADE en El Salvador, cuando jugamos, cuando la guerrilla estaba... Cuando iba a caer el gobierno militar. Sí, y nosotros jugamos el partido y francotirador alrededor en el estadio. Sí, estuve ahí, todo lo que fue ese partido, había gente secuestrada, un cura nos dijo, ¿qué hacen ustedes? Nos llamamos con don Julio y con Carlos Gómez, nos metió en una pieza y nos dijo, vengan a cenar acá un cura, porque puede haber un estallido social. Me acuerdo muy bien esa vez, el estadio estaba que reventaba, Evaristo, ¿eh? Sí, y nosotros hacíamos el gol y Hugo empezó a decir, no hagan más goles, dejad que nos empate. ¿Verdad? Yo hice 2 goles allá. Terminó 3-3. Sí, terminó 3-3, pero te digo nomás todas las cosas que hemos vivido, que hemos pasado con Olimpia para llegar al deseo de todo, ¿verdad? Porque era de todo, era de dirigentes, jugadores, hinchas, cuerpo técnico, todo. Y gracias a Dios pudimos llegar a un sitial muy alto que hasta ahora ningún equipo ha podido llegar. Sí, señor, y ese Intercontinental después fue campeón del mundo. ¿Y te acordás de Roberto Casade? Ese que hizo el gol, o hizo 1 o 2 goles en el 3-3, vino a jugar a Libertad después Roberto Casade, el 9 de FAS del Salvador que te enfrentó a ustedes. Sí, señor, vino acá en Paraguay a jugar también. Sí, vino a jugar en el Libertad. Bueno, te saluda Benny Caniza, Baristo. ¿Qué tal, vecino? Te mando un fuerte abrazo. Soy un poco ingrato, en los últimos tiempos no pude visitarte, pero oportunamente iré nuevamente. No te preocupes, yo sé, vos estás bien atareado también como yo, pero siempre estamos a las órdenes para cualquier cosa, y yo sé también que de parte tuya también es igual, ¿verdad? Por eso te agradezco y también te envío un fuerte abrazo. Chao, Evaristo, gracias por tu tiempo, muy buenos recuerdos. Chao, Evaristo. Chao, Arturo. Gracias. En el Wisterman que él habla fue que yo conté 20.000 veces la historia de Ovaldo con Curiel. Llegó el charter, pedí un charter y vámonos. Le rompieron la cabeza a Julio Díaz. Bray echó a 2. Y ahí ya se fue una locura. Después fuimos todos al hotel y después ya invitó a los periodistas a venir acá. Y después cuando fuimos a La Paz, cada uno se fue por su lado. Y después ya conté la historia de Ramiro Blackwood. Ya conté, se virá la leca, que fue la única derrota de Olimpia en el 79. Y el verdugo fue un paraguayo que no iba a jugar. ¿Te acuerdas, niño? No, señor. No. ¿Pero vos me hablas en serio? Sí, contó ya varias veces. Sí, no, conté. ¿Vos me hablas en serio? Creo que me levanté y fue a producción ese día, algo así. ¿Quién está? Justo ese día no escuché. Está Julián Andrés Johnson para el partido de Roberto Ray, fue el árbitro que echó a 2 del Wisterman, jugaba Cabrera, el 9, paraguayo en el Wisterman de Cochabamba. ¿Cómo te va, Julián Andrés Johnson? Hola, saludo cordial Arturo para usted, todos los oyentes, los compañeros, aquí como siempre atento a la mejor información desde la ciudad de Medellín y más para ese compromiso tan importante entre Atlético Nacional y Olimpia. Bueno, contanos de una, ¿cómo está Atlético Nacional con el nuevo técnico?
Bueno, ya llega como interino Hernán Darío Herrera, el arriero que ya había tenido un periodo como técnico Atlético Nacional en el año 2018, donde ganó la Copa Colombia que le permitió acceso a torneo internacional para el 2019 en aquella final contra el Once Caldas de Manizales. Hay dos bajas sensibles para el partido correspondiente entre Atlético Nacional y Olimpia. Una de ellas, Álvaro Angulo, jugador de los mejores laterales que tiene el país hoy por hoy, y Gerson Candelo, jugador en proyección por la banda derecha, está con una dolencia y no le alcanza para enfrentar al Olimpia, que viene con un buen marcador a favor al estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, Atlético Nacional es el único equipo colombiano que ha sabido revertir marcadores adversos y más de esa envergadura. Siendo así, mi estimado Arturo y compañero, le cuento que con esas bajas ya mencionadas, este podría ser el 11 de Atlético Nacional. En el pórtico, Kevin Mier, los cuatro del fondo por derecha como primer lateral, reemplazando a Gerson Candelo estará Jaime Palacios, pareja de centrales Felipe Aguilar junto con el argentino Emanuel Olivera, y estará por izquierda como segundo lateral el ex Deportes Tolima Danovi Manguero. En la zona medular, Sebastián Gómez, ojo con ese nombre, jugador de mucha recuperación, de mucho desdoble dinámica, de media distancia, el juvenil Nelson Palacios, un proyecto de Atlético Nacional. Más adelante, en el frente de ataque, en el 3, Dorlan Mauricio Pavón, jugador muy experimentado, pasó por el fútbol de España con el Real Betis, Monterrey de México, Harlan Barrera, el que marcó el gol del equipo Atlético Nacional, el quizá el mejor refuerzo del verde de Antioquia, Daniel Mantilla, y en el frente de ataque como hombre definido, Jefferson Duque. Recordemos, Arturo, que el partido está pactado para las 19:30 de la noche, horario colombiano. El árbitro será Patricio Lustó, el hijo de aquel recordado árbitro que estuvo en el año 89 dirigiendo la final en el estadio Nemesio Camacho del Campín, donde Atlético Nacional, por definición desde los 12 pasos, derrotó a Olimpia del negro Luis Cubilla. Julián Andrés Johnson, la cantidad de público para el partido de mañana, ¿supera 35.000 espectadores? Le ponemos que está por ahí entre los 30-35.000 hinchas, porque a pesar de la crisis o la semicrisis que vive Atlético Nacional de resultados, porque perdió contra Olimpia 3-1, pierde por similar marcador el domingo por la Liga contra Atlético Bucaramanga. Recordemos que así como Olimpia es el equipo que tiene mayor número de hinchas en el Paraguay, en Colombia indudablemente el que marca la parada es Atlético Nacional. Seguramente así las cosas estén no muy bien ni positivas por los resultados para Atlético Nacional, se espera esa cantidad mañana en el coqueto de la 74, Estadio Atanasio Girardot. Bueno, Julián Andrés, muchísimas gracias, un saludo muy especial te envía el niño Jorge, sabrá que el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay te envía un gran saludo, igual que nosotros te retribuimos cuando vos lo desees. Toda la información desde acá es lo que consideres. Sabrás que Alfredo Aguilar no viajó con la delegación, es una resta muy, pero muy sufrida para Olimpia para el partido de mañana. Un saludo, Julián Andrés, gracias por tu tiempo. No, un abrazo igualmente a usted, Arturo, a los compañeros y a mi gran amigo Jorge el Niño Sosa. Ojalá que no siga igual de regañón cuando juguemos en el Círculo de Periodistas. Un abrazo, los recuerdo y les quiero mucho. Gracias igualmente, Julián Andrés Johnson, el colega colombiano. ¿Cómo se llama esa música que dice así? Decir, y me marché a la ciudad, espera, na 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 na. Vallenato es. Y ven a Fernandina. Siempre te recordaba. Son 3 nomás, después ya fueron 6, después fueron 7, 8. Vallenato, La Orilla del Mar, Zapatilla, tipo Guayadera, 3 nomás. Vallenato, y después se fue degenerando. Igual que el Baile de la Botella, Baile de la Botella que 1, 2 nomás y 3, no, es más 9. Y después ya fue acrobacia. Originalmente el Baile de la Botella no puede ser con 9 botellas. ¿Perdón? La danza paraguaya, claro, ¿cómo se degenera acá y en Colombia? Bueno, listo, seguí, no me gusta visto. Ya, tema, ¿sabe qué? Ese tema del baile... Caso cerrado. Ya no sigo más. Caso cerrado. Caso cerrado.
Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas, con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAC. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Spirit More Together. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados. Y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Guaraní juega a las 19:15. con el 1-0. Exactamente. Con 1-0 a favor. 19, Pero la diferencia, famoso gol de visitante, no determina nada. Sí, justo los hinchas nos consultaban la venta de las entradas y 20.000 guaraníes la zona de gradería, 120 las preferencias y 150. Una diferencia importante entre lo que es preferencia y gradería. Guaraní sí admite criaturas menores de 12. Es un detalle pero tiene que tener sí o sí la doble vacunación. La doble vacunación. Niños desde 12 años pueden ingresar, contar con el carnet de hincha seguro. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel Mike Feel. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Cubiertas y cámaras que para Moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento. Las rutas empedrados y arena, con su diseño K6309. Te acompañan todos los terrenos. Cubiertas y cámaras para Moto Kenda. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país, para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín Ron Fortín Limón, con néctar de Mburucuyá, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Mburucuyá. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a las restaurantes de todo el país para conocer más acerca de todos los productos. O sea, tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Viste cómo es? Sí, sobre el tema de las entradas para Guaraní, un punto, ya que para no mezclar, va a haber un punto habilitado a una cuadra del estadio hoy, porque no pueden vender en boletería, pero a una cuadra del estadio, en la intersección de Ruiz de Arellano y Capitán Wim. Sería a una cuadra de donde se juntan Preferencia y Gradería Norte. Allí la gente puede comprar las entradas. Tener el equipo de Guaraní. El día de hoy. Están para jugar así como están las cosas Marcos Cáceres y Guillermo Benítez. Bien. Entonces Vázquez en el arco, va a jugar Ferreira de lateral derecho, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. Después en el medio está para arrancar Josué Colmán, por fuera Marcelo González del otro lado, Mendoza, Fernández Cedrés, y arriba en principio dos puntas, Fernando Fernández y Sergio Vareiro, para jugar hoy ante América Mineiro. Bueno, y si Guaraní pasa, juega con Barcelona o Universitario. Ayer ganó Fluminense, ¿verdad? Sí, ganó 2-0.
Ya está. Él sería rival de Olimpia. Exactamente. Si pasa. Si Olimpia pasa, la ida la próxima semana en Río de Janeiro y la vuelta en Asunción. Sí, señor. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años, su inversión más segura en la vida. El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Desde ahora Upisa te acompañan con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cotrelli, pulpa negra. Encontralas en los principales supermercados del país. Upisa, momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales en La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Ahora va a llover, Gustavo, hoy. A las 3, 4 de la tarde. Llueve fuerte, Gustavito. Llueve, dice. Él puede meteorólogo, Denis. Por si sale el sol. No, pero Gustavito puede meteorólogo. Para la tarde, dice Gustavito. Él tiene complejo de meteorólogo. Dice que se nule el él te va a dar una clase magistral de lo que es. Él puede maestro del tiempo. Y después me preguntan qué me pasa a mí. Yo no puedo soportar. Llega un momento de mi vida. En el ojo la bola, me salió del alma. Llega un momento de mi vida que no... ¿Sabes lo que me dijo? Yo te voy a decir lo que me dijo, carajo. Va a llover sin parar hasta el jueves. Me dijo, va a llover sin parar hasta el jueves. Déjate. Llega un momento dado en que no. Caso cerrado. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de haber embarazado suena fuerte. Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shorty-Ser. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 600-9509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo chupé Quitadol. Hoy tuvimos la presencia de José Ariel López que estuvo en Ucrania. Agradecemos su presencia, saludo a la familia, va para un asado en Lambaré ahora. Exactamente. Sí, ¿cuánto tiempo dura? Lo que me dice Gustavito, si hay tiempo voy a sacar la cuenta, él cree que esto es... ¿Vendrá pues, Luis? En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Siran en Ionix. En Ionix Siran tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central. Eusebio Yala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país cuando necesitas material para construcción. Recordá, Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Moiqueo, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 Un último punto para dejar en claro, y admito mi error en este caso, pero hubo una confusión. Menores desde 12 años para arriba con doble vacunación, porque ayer decía menores de 12 años con doble vacunación, hoy corrigieron ese tema, así que el mismo sistema que se viene utilizando.
Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta de desembolsón operación tarjeta efectivo, te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio del Este, Encarnación, Cordero Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacia Catedral, hasta el 50% con todas las formas de pago. Y abonando con tu tarjeta de Banco Atlas, tenés hasta 3 cuotas sin intereses. Es tu pedido al 627-7000 en Farmacia Catedral desde 1905. Vamos a cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en Tupí en su primera edición del año. Del viernes al domingo, descuentos únicos reales en todos los productos, heladeras, televisores, celulares, notebook, muebles y mucho más. Al contado y en cuotas. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida Boyén, esquina Músicos del Chaco, con horario de atención especial. El viernes de 7:30 a 20 horas, sábado de 7:30 a 18 horas y el domingo de 10 a 17 horas. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Repaso de la Copa Libertadores, hoy estos partidos. Universidad Católica, el equipo ecuatoriano ante el Bolívar, 19-15, 1-1 está la serie. U Católica de Ecuador ante el Bolívar. Encontra tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubre lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresó en isal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton, Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. 19-15 el partido de Guaraní ante el América de Minas Gerais en el Defensores. Volvió Shela Villaliza con la nueva estación ubicada en Avenida Defensores del Chaco, esquina Upacaraí. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari Shell. Volvé. Con Asismed, consulta de manera segura con el CAL médico sin salir de tu casa. Puedes realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed toda la vida. Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de Media Cancha. Estudiantes de La Plata, Audax Italiano, hoy 21-30, está arriba en la serie el equipo chileno 1-0. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de Electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza inició. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central, en las sucursales, Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. ¿Sabías que Lactelanda es la marca láctea más preferida y consumida del país y la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres? Lactelanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Más de repaso de partidos, decíamos Estudiantes, Audax Italiano 21-30, mismo horario para el partido. Universitario Barcelona, ayer el equipo ecuatoriano, Barcelona está 2-0 arriba en la serie, hoy el partido en Lima. Esta es tu oportunidad con CNT, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, 1.300 millones en el Pozo Mayor. Y salen sí o sí 50 millones y la Hyundai New Santa Fe 0 kilómetro. Pedí CNT 2.350 millones en premios por Emoy. DLS Motores S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía. 671-447 nuestro teléfono. Contactanos, DLS Motors S.A. Mañana Atlético Nacional Olimpia en Colombia, 21-30 el partido en Medellín. Nacional Olimpia. Guairá, pisos para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lar El Tuy, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Putac, Ruta 9, kilómetro 2,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Aprende inglés
inglés en el Instituto Líder de Enseñanza. Hace 80 años en el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa en las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement Spiders. Vamos de repaso de lo que se vendrá el fin de semana. El viernes a las 19, General Caballero Nacional en cancha de San Lorenzo. La Paraguaya Inmobiliaria se presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Terá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores, aireadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiadores. Para mayor información, visítanos en la página web basebase.com.py. Base, cuida tu diversión. Prepara tu vuelta a clases, equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritores y mucho más. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarlo bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezá a fiestear. Más de lo que se vendrá el fin de semana. Lo primero, General Caballero Nacional el viernes a las 19. El sábado, Resistencia Guaireña a las 18. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cebellal, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark. Lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco S.A.R.L. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, el poder de la transformación. Arrancó el Summer Sale en Luomo con descuentos hasta el 50%. Pasa por uno de los locales y aprovecha las rebajas de verano hasta el 15 de marzo. Para conocer más acerca de la promo, búscanos en redes @luomo.py. Luomo Summer Sale 2022. Cerro Porteño Sol de América igualmente el sábado 20:15. El domingo Libertad Ameliano a las 18. En Toyota GCA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamamos, envían WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Vine a conocer nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Más de repaso el domingo 20:15 Olimpia Tacuaré y el lunes 12 de octubre Guaraní a las 19. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. La entrevista lo que agradecemos mucho a José Ariel López, a la familia, con legado de Ucrania, ¿verdad? Él llegó esta mañana, sí, y lo tuvimos acá en Fútbol a lo Grande Monumental, incluso en contacto con el NPI. Parte de lo charlado con José Ariel López. José, ¿quién te llevó a Ucrania y de dónde sos oriundo? Sí, yo soy oriundo de la ciudad de Acay. Ahí tengo mis familiares, ahí crecí, ahí fui criado hasta mi mayoría de edad. De ahí salí a buscar nuevos horizontes, como se dice. Y hace un promedio de 8 meses atrás conocí al señor Néstor Servián, profesor técnico también, que ahora aprovechando también mandarle saludos, está también ya otra vez en la final ahí en el campeonato que fuimos a jugar con ellos el año pasado. Y a través de él surgió esto, que nos vino una invitación para ir a la tercera división de Ucrania. ¿Qué despertó en vos tu ida primero y después todo lo que pasó? Y insisto con esto, no es fácil ir a la tercera división de fútbol de Ucrania. Nada fácil, José. No, la verdad que no fue fácil, y muchas veces cuando no se te da la oportunidad en tu mismo país, ¿verdad? Y yo también que tengo el sueño de ser un futbolista profesional y buscar una mejora por el bien de mi papá, por la familia, obviamente que eso me impulsa a ir a probar nuevos horizontes. ¿Estabas en la reserva de Capiatá vos, José, antes de ir a Ucrania, o en qué club estabas? Sí, en el 2019 yo fiché por Deportivo Capiatá, estaba en la reserva ahí con ellos. Ahí yo ingresé en un club profesional. ¿Cuándo eso? Antes de eso venía jugando solo en Acay, en el torneo interno.
Sí, estaba jugando por la liga de acá y me iba así por otras ciudades vecinos ahí. Últimamente estaba en Misiones, en una liga muy competitiva también, me fui ahí con ellos, y de Misiones y entré en Deportivo. ¿Hace cuántos meses que vos estabas en Ucrania, José? Y yo llegué ahí el 5 de febrero de este mes, hace poquísimo. ¿Te tocó ya jugar algún partido o nada en este tiempo? Sí, yo desde que llegué al día siguiente ya me hice las inspecciones médicas, todo bien, y de ahí ya empezamos a practicar con el club. Tuvimos amistosos, sí, ya prácticamente me estaba adaptando. ¿El abrazo con ellos. quién? Con mi papá. Todo lo que fue este encuentro ha sido más que emotivo, José, ¿no? Sí, claro, ese estábamos esperando hace unos días. ¿Te emociona, José? Sí, claro que sí. Yo más pensando en él, más me sentía otra vez impotente, digamos, muchas veces no poder salir de allá. ¿La señora es? Mi abuela sería mi mamá prácticamente. ¿Tu mamá? Claro, se entiende. Mamá, abuela. Sí. ¿Y qué te decía? ¿Y se puede saber qué te decía al oído o no? ¿O era el llanto? Sí, me dijo que lo que estoy llorando ahora es por la felicidad, porque por la preocupación ya lloré mucho, me dijo. Carmelo López, tu papá. Carmelo, ¿cómo te va? Muy bien, Arturo. ¿Cómo andás? Estamos con tu hijo. Qué bien, qué bien. Está bien, me alegra escucharle. Nos decía José que siempre nos seguía, especialmente en Telefuturo, con Oscar, así que mi cariño para vos, Carmelo, y acá estamos con tu hijo ya retornando y muy feliz. Sí, igual que nosotros. A ver, va, Mateco. Tranquilo, a ver, ¿cómo está tu Carmelo, lo de tu hijo, contanos cómo vos viviste todo esto, el drama, indudablemente en Ucrania. Nadie quiere este tipo de acontecimientos, pero está. ¿Cómo te comunicabas, Carmelo, cada cuánto con José, tu hijo y la familia? 4 veces al día me mandaron audio y así nomás. Mandando Y audio. siempre me decía que estaba bien, decía que yo siempre me decía que estaba bien, no te preocupes, papá, eso y aquello. Y así me mantenía también. Me ponía contento porque escucharte así con nadie, él sí que no bajoneaba ni nada por el estilo. Vos sabés, Carmelo, que le dije a José, compañero, que es una persona tranquila. Eso es lo que nos transmitía a nosotros también, ¿verdad? Y él y así nos mantenió. Me mandaba audio y siempre me decía que estaba bien. Carmelo, y de chiquitito, pues fue así, José, tranquilo o no. Cuando era más chiquitito, no era más, ¿sabes tú? ¿Escuchaste, José? Bueno, Carmelo, saludos del aire, Carmelo, seguimos con tu hijo, y bueno, un abrazo desde el aire a toda la familia, Carmelo. Mándale a Oscar saludos, parte mío. Le digo, Carmelo, le digo a Oscar que te está escuchando la radio, a Santi también. Chao, Carmelo, saludos a la familia. Dale, muchas gracias a todos, suerte para usted también. Gracias, Carmelo López. Llegaste el 5 de febrero y en menos de un mes tuviste que volver a abandonar Ucrania. ¿Y en qué momento, José, se dan cuenta que la cosa de verdad pintaba fea? ¿Cuántos días después de tu llegada, después de haber jugado cuántos partidos, te das cuenta que no era lo más recomendable permanecer en Ucrania? Sí, justamente el sábado último que jugamos un amistoso, salió todo bien, estuvimos ahí charlando con el directivo, nos despedimos bien, yo me fui a mi hotel, me pegó un descanso ahí, y en eso me llamó él, me dijo, voy a ir junto a vos, prepárate, vamos a hablar, me dijo. Y llegó ahí, me comentó la situación, mira, la situación acá no está bien, y el club también está indeciso en qué podría pasar, y por tu integridad preferimos que si hay la posibilidad que regrese y continúe tu carrera en tu país nomás, me dijo. Sí. ¿Cómo es el trato en Ucrania? ¿Son como nosotros, más comunicativos, más directos, menos charla? ¿O cómo son? No, y la verdad que no son muy expresivos, ellos son así cortantes, fríos, digamos. Nosotros muchas veces le buscamos lado para poder salir bien de una persona, pero ellos directo te dicen las cosas. Sí, y más yo que no entendía el idioma de ellos, entonces directo en el traductor me ponía, mira, esta es la situación y vete vos prácticamente, ¿entendés? ¿Así fue? Sí, pero en el sentido de que yo ya vea qué podría hacer, pero ellos tampoco
me abandonaron en ningún momento. ¿Cuántos son ustedes, José Ariel? Yo soy hijo único, mi papá sufrió un accidente cuando mi mamá estaba embarazada de 3 meses para mí. Sí. Ahí está la señora abrazándote. Sí. Ahí está. Esos son momentos inolvidables, José. Sí, es un momento inolvidable, sinceramente, que va a quedar grabado en mí para la vida. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Vos podías dormir, con quién estaba en el hotel, cómo hacía, la soledad de un paraguayo compatriota en Ucrania, con la invasión, ¿qué venía en tu mente? Vos en un momento dijiste, disculpame por la pregunta que te voy a hacer, si me toca, me toca. Sí. ¿Llegaste a pensar? Sí, claro, porque la situación en la cual ya estábamos era crítico y más sabiendo que ya no había salida. Buscábamos medios para salir y ya prácticamente no. ¿Y vos estabas solo? Yo estaba solo, o sea que en donde estábamos en el hotel estaba otro futbolista también, pero de africano. ¿Y en el hotel estaba a cargo del club? Sí. ¿Incluía que hospedaje, desayuno, almuerzo, sí, cena? Sí. ¿La soledad contigo? Sí, eso sí. En el hotel no hablaba prácticamente, vos te bajabas a almorzar y ya te subí otra vez a y tu que la comida habitación. es esa, ¿qué comías vos? Y ¿Habían comida que vos no habías comido antes, por ejemplo? Sí, ahí tienen ahí sus comidas que tiene eso. Déjame preguntarte, ¿vos bife con huevo no comías, por ejemplo? Sí. ¿Comía sí. o lo vos le pedías? No, ahí no. Carne, por ejemplo, ellos ahí no, prácticamente no. Carne no. Pollo sí. ¿Y dónde vos comías un bife con huevo, por ejemplo? Y prácticamente no allá. ¿Y guiso? Guiso sí, ellos... Pero no debe ser el mismo guiso que acá, obviamente. ya algo totalmente distinto. La pregunta es bien seria. La pregunta es que no solamente cambia Claro. el momento, alimentación, todo cambia. Y está solo en la soledad de Ucrania y la señora del hotel le sube y baja. Más no te decía. No. Más no me decía. No, es que decía que estar sentado, te vamos a compartir. No, eso come y come. No. Ellos, o sea que me preguntan ellos qué voy a comer, pero vos cuando no conocés la comida de ellos, vos le pedí otra vez lo que vos conocés. Entonces yo prácticamente todos los días... Y la papa sí, papa había. Sí, eso sí. Puré de papa ahí acompañaba la comida. En tu cuarto, en tu habitación, veía los canales de televisión de Ucrania y ahí pasaban noticias de la guerra. Eso también yo traté de evitar, digamos, de ver mucha noticia porque te desesperaba más, porque yo noté eso en mi compañero que estaba ahí, él pasaba mirando noticias y él estaba momentos desesperado ahí, no sabía qué hacer, venía, iba, entonces yo trataba de no ver la noticia, entonces traté de mantener la calma en todo momento nomás ya. ¿Cómo se dirige a vos la señora del hotel? ¿Cómo te dice puede irse y vos cómo coordinás con ese único para llegar a Rumania? En ese día viernes, o sea, yo sinceramente en el transcurso de la semana ya le preguntaba, insistía en querer salir, si no había medio, vía terrestre, y ella me decía no hay caso. El señor Boris, que es el directivo del club, también me dijo no hay forma. Boris, el presidente, un coordinador. El director general del club. Sí. Cuando la señora te dice a vos puede irse, ¿qué hace vos? ¿Por qué te dijo eso? El día miércoles yo me bajé con mi maleta y todo en mano en el restaurante junto a ella diciéndole me quiero ir yo, pero ya sabía que los aeropuertos ya estaban cerrados y ahí me dijo ella no, tranquilízate, no vas a poder salir, vas a salir al pedo prácticamente. Ahora me dijo la señora, calmate y vamos a ver qué hacemos, y de ahí yo insistí en querer salir, y el viernes a la mañana temprano yo ya le envié también otra vez mensaje, qué tal, qué novedades hay posibilidad de salir o no, y ahí ella me dijo ahora voy a mandarle un ¿Señora mensaje. grande era? Sí, la señora cocinera del hotel. ¿A la que solamente a ella vos le veías? Sí. Ella es la única que estaba ahí, mostrador, usando un término. Sí. Es decir, tiraba al córner y cabeceaba. ¿Se entendió lo que te digo? Así mismo. Ella es la encargada absoluta. Sí, ella era. ¿No había más? No. Vos la única persona que te conociste, ¿y qué nombre tenía? Ira. Y vos le decías, Ira, quiero irme, Ira, quiero salir.
Sí, y después ella me dijo justamente eso, yo sentí mucho lo que pasó y te sentí como mi hijo, me dijo, sinceramente. ¿Y vos qué le dijiste? ¿Y cómo fue la despedida con la señora Ira? ¿El ómnibus estaba afuera o cómo fue? Tal vez imposible. ¿Cómo te moviste vos, te vino a buscar al hotel? El directivo del club ese día viernes me llevó en su departamento, me cambió de hotel, me llevó en su departamento. ¿Y vos te despediste ya de Ira? No, con Ira nosotros teníamos en contacto en el hotel desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde nomás. Después ella ya se iba a su casa. Pero siempre la misma Ira. Sí, siempre. ¿Es la única que atendía? Ella era... ¿Y la cena cómo hacía? Y teníamos que bajar ya antes de las 5 a recoger nuestra cena o cenar ya también ahí. ¿A las 5 cenaban? Sí, así mismo. ¿Y no había desayuno? Sí, desayuno a las 9. ¿Y después almuerzo y cena? Sí, almuerzo la mayoría de las veces hacemos prácticamente a las 2. ¿Y vos con quién almorzabas? ¿Solo? Solo, sí. ¿Y vos te hablabas vos mismo? Porque así, la angustia, la desesperación. Así mismo. ¿Verdad? Así mismo. Un día antes de tomar la partida a Rumania, ¿vos te vas a la casa de quién, José? En el departamento del señor Boris, que es el directivo del club. Bueno, y de ahí te busca el ómnibus. Él me sacó de su departamento en su vehículo y me trajo hasta un punto de donde partíamos en el bus. ¿Tenés idea de dónde proviene el bus? O sea, ¿a través de quién se consiguió? ¿Si a través del club, a través de la gente del hotel, de alguna embajada? ¿Tenés idea cómo sucedió eso o vos te subiste directo y fuiste allí con ellos? Sí, justamente me comentó la señora que era su amigo el que estaba organizando ese viaje para sacarle a la señora, a las mujeres, y que iba a hablar con él para que me haga un espacio para salir con ellos. ¿Rumania? Para Rumania. ¿Y vos con quién te sentaste al lado? Solo. Al subirme y ver el resto, todas las mujeres, o sea que no podía explicar eso, sinceramente, y seguramente ellos también... Pero esta persona en ningún momento en el viaje a Rumania se referían a vos? ¿Te llegaron a preguntar algo? No, eso no. El amigo de la señora fue muy amigable a mí ya también, y salimos a las 10 de la mañana y a las 18 pasamos... ¿Cuántas horas? 8 horas. Sí. ¿Y cómo vos viviste las 8 horas? ¿Es terrible ese? Sí. Te vas a Rumania y a ver qué pasa. Sí, y la verdad que era un viaje indesierto porque no sabía con qué podés vos encontrarte por el camino prácticamente. Ese pensamiento inclusive me pasó. ¿Qué cosa te pasó? No, y qué podrías encontrarte vos más adelante. ¿Y la temperatura? ¿Qué temperatura? Frío. ¿Cuánto? 2 grados. ¿Y te llegaron a parar el ómnibus alguna vez en esas 8 horas? En esos 3 horas de viaje nos quedamos en una estación para que almuercen. ¿Y vos? ¿Qué hacías ahí? Sí, me bajé ¿Solito? ¿Con el señor? Baño y después ya en el colectivo ya... ¿Hablaste con Dios de alguna manera literal, como a veces lo hacemos cuando estamos en una situación de angustia? ¿Cómo pasaste esos momentos? ¿Te encomendaste a Él? Porque vos decías que vos salir desde ahí, del hotel, ese viaje no sabías que te iba a pasar. Sí, así mismo, sí, todo momento fue eso lo que me mantuvo fuerte, la oración y la oración de todos los que me estaban apoyando también. Sí, todo momento yo mantuve eso. Es la fe a veces lo que te sacan de situaciones como esta, ¿no? Extremas. Así mismo. Yo digo que todo esto es un milagro porque por el camino, al llegar a la frontera, veía vehículos como aproximadamente 1 kilómetro de cola y sin poder salir, y nosotros salimos de la fila y en el otro carril nosotros continuamos nuestro viaje, llegamos al punto de los controles y como si nada nos hicieron pasar. Impresionante era. ¿Y ganas de llorar tuviste? Y sí, ¿lloraba por dentro? Claro. Me contacté con la embajada de la Argentina que estaba en Rumania y ellos ya me estaban esperando en un punto, entonces yo ya me sentía un poco más tranquilo. ¿Y cuando te despediste, cómo te despediste de la gente o solo sientes así, chau y me voy? No, la señora me abrazó ahí, me dijo lo que me dijo, pero no entendía, pero después me dijo que yo, para mí vos sos un hijo y quiero que llegue. ¿La misma señora del hotel? La misma señora del hotel. Me dejaron ellos en una ciudad, Constancia se llamaba, y ahí ya me estaba esperando el chofer de la embajada de Argentina y me llevaron a un hotel que ya estaba... ¿A cargo de quién el pago?
El pago hizo de la Cancillería acá de Paraguay, sí. Entonces hay reconocimiento a la Cancillería Sí, paraguaya, sí, eso sí. a los hermanos argentinos. Acá hay un reconocimiento muy especial, José. Sí, así mismo, con la gente de la Cancillería desde el primer momento me mandaban mensajes cada momento apoyándome también. Estoy muy agradecido con ellos sinceramente, y el señor Juan Mongelós, que es de la Embajada de Suiza, que está a cargo de Ucrania, él lo que fue desde el primer momento que se contactó conmigo y de ahí sufrió todo. Fue terrible, ¿no? Fue terrible, sinceramente, fue terrible. ¿Y la noche que dormías? Fue difícil. Prácticamente no. ¿No dormías de noche? No, prácticamente. O sea que después de tan cansado que ya está, te quedas un poco dormido, pero de repente ahí ya te despertás otra vez, ya tenés que estar otra vez ahí pendiente de lo que pueda pasar. Y justamente esa noche del viernes que el señor directivo nos llevó en su departamento, eso de las 9 ya estábamos ahí acostados nosotros con el muchacho, futbolista también, y entró en la habitación y nos dijo, me puso en el traductor, preparen sus cosas, tengan sus documentos en la mano, porque a 2 a 3 horas de aquí hay posible bombardeo en la ciudad. Ese era chocante. ¿Odessa? Odessa. Que te dijeron que podía haber ahí en Odessa donde estabas vos. Sí. Odessa. Sí, Odessa. Que el libro de paz está abierto y todavía no tenés ningún ofrecimiento, José. Todavía no. Pero vas a tener ofrecimiento, José. Sí, creo que estoy confiado de que va a surgir algo ahí. Gracias, José, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Saludos a tu papá y a la familia. Saludos muchísimo a la familia que ya vamos a estar compartiendo. Gracias, José. José Areló, proveniente de Ucrania, en Fútbol a lo Grande, Monumental. Fútbol a lo Grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro.